¿Estamos realmente bajo control de nuestras decisiones? En este libro exploraremos cómo la persuasión y las técnicas de manipulación nos afectan más de lo que creemos, incluso de maneras que no siempre podemos detectar. Bienvenidos a nuestra biblioteca del saber. Hoy os presentamos el audiolibro Control mental al descubierto, cómo los manipuladores te hacen creer lo que quieren. Vivimos en un mundo donde constantemente somos influenciados, no solo por vendedores y políticos, sino también por personas de nuestro entorno más cercano. Pero ¿cómo funciona esta influencia? ¿Hasta qué punto somos conscientes de ella? Lo que parece una decisión independiente podría ser el resultado de complejos mecanismos de persuasión y manipulación emocional. Este libro ofrece una mirada profunda a las técnicas de psicología oscura que operan en las sombras de la mente humana, revelando sus secretos para que puedas reconocerlas y protegerte de ellas. Capítulo 1. ¿Qué es la psicología oscura? La psicología es el estudio profundo de la mente humana, cómo pensamos, sentimos, decidimos y nos comportamos. A través de sus diversas ramas, busca comprender los mecanismos detrás de nuestras acciones y emociones con el fin de mejorar nuestra comprensión de nosotros mismos y de cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Sin embargo, dentro de este vasto campo de estudio existe una vertiente menos conocida, pero sumamente poderosa y a menudo peligrosa: la psicología oscura. La psicología oscura se ocupa de los mecanismos y tácticas utilizadas para manipular y controlar las mentes de los demás. Mientras que la psicología convencional tiende a centrarse en el bienestar y la salud emocional de las personas, la psicología oscura se concentra en cómo influir y manipular a otros para obtener un beneficio personal. Lejos de los métodos terapéuticos, este enfoque estudia las formas de coacción mental y emocional que, a menudo, operan de manera encubierta, difícil de detectar y sin que la persona manipulada se dé cuenta del daño que está sufriendo. Las tácticas asociadas con la psicología oscura no son siempre evidentes. Muchas veces, quienes las emplean lo hacen de manera sutil, utilizando estrategias emocionales que permiten controlar a otros sin dejar rastro. Desde la manipulación emocional, la seducción y el gaslighting, hasta el chantaje psicológico, estas herramientas no solo buscan cambiar el comportamiento, sino también la percepción de la víctima, alterando su realidad de una forma que los beneficie. Lo que distingue a la psicología oscura de otros enfoques psicológicos es la intención detrás de las acciones, mientras que la psicología convencional se dedica a comprender cómo mejorar la salud mental de una persona y la calidad de sus relaciones interpersonales. La psicología oscura se utiliza para tomar control, manipular las emociones y las decisiones, y a menudo explotar las debilidades de otros. La manipulación emocional, la coerción y la explotación no son vistas como algo negativo en este campo. Por el contrario, son herramientas que se aprenden y perfeccionan para influir en las personas, ya sea en el ámbito personal, político o incluso económico. A lo largo de la historia, los grandes pensadores han dejado huella sobre el poder de la manipulación. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de manipulación es el trabajo de Nicolás Maquiavelo, un pensador renacentista cuya obra El Príncipe es considerada una de las bases fundamentales de la psicología oscura aplicada al poder político. En ella, Maquiavelo describe cómo un líder debe manipular y controlar a sus seguidores para mantener su dominio, justificando que el fin siempre justifica los medios. Aunque sus consejos fueron pensados para el mundo de la política, su influencia se ha extendido a muchas otras áreas, desde las relaciones personales hasta la publicidad y la mercadotecnia. Sin embargo, la psicología oscura no solo ha sido utilizada por figuras históricas o políticos. En la vida cotidiana, todos somos susceptibles a caer en las trampas de la manipulación, incluso sin saberlo. Las técnicas de persuasión pueden ser empleadas por vendedores, compañeros de trabajo, amigos o incluso familiares. Desde los comerciales de televisión hasta las redes sociales, somos bombardeados constantemente con estrategias diseñadas para hacernos tomar decisiones que no siempre son las que más nos benefician. El concepto de psicología oscura ha sido objeto de mucho debate, pues, al igual que otros aspectos de la mente humana, no es inherente al mal. La psicología oscura es simplemente el uso del conocimiento humano sobre la mente y las emociones, pero en un contexto donde el objetivo es manipular para beneficio propio. Aunque en la mayoría de las ocasiones es vista de manera negativa, puede ser aplicada de formas que no necesariamente sean destructivas, aunque siempre tienden a involucrar un grado de control sobre las decisiones de los demás.
Así como la psicología convencional se orienta hacia el crecimiento personal y el bienestar, la psicología oscura se centra en entender cómo podemos ser influenciados y manipulados, a menudo sin que lo sepamos. Mientras que muchas personas buscan comprender cómo mejorar su vida y sus relaciones, otras se enfocan en cómo obtener ventaja a través de métodos mucho más insidiosos. A lo largo de este libro exploraremos cómo reconocer las señales de manipulación, cómo funcionan estas tácticas a nivel psicológico y cómo defendernos de ellas. Conoceremos las técnicas más utilizadas por los manipuladores, entenderemos los rasgos psicológicos que los hacen eficaces y descubriremos cómo nuestra propia psicología puede ser utilizada tanto en nuestra contra como a nuestro favor. La psicología oscura no solo trata de cómo los demás pueden influir en nosotros, sino también de cómo podemos, conscientemente o no, influir sobre los demás. Todos, en mayor o menor medida, poseemos la capacidad de utilizar estos principios en nuestra vida diaria. El objetivo de este libro es desentrañar esos secretos para que puedas identificarlos y, si lo deseas, utilizarlos de manera ética o aprender a defenderte de ellos si alguna vez eres víctima de ellos. Para comprender completamente qué es la psicología oscura, es importante reconocer sus raíces en los comportamientos humanos fundamentales. Desde el punto de vista evolutivo, los seres humanos, como todas las especies, buscan la supervivencia y la reproducción. Esto incluye la necesidad de influir en los demás, de manipular las circunstancias a nuestro favor y, en muchos casos, de controlar las decisiones de otros para lograr nuestros propios fines. En términos simples, la psicología oscura es un conjunto de técnicas que explotan estas necesidades y deseos humanos fundamentales. A través de diversas tácticas, los manipuladores buscan obtener poder sobre otros sin considerar el daño que puedan causar. La clave de la psicología oscura está en aprovechar las vulnerabilidades inherentes a la naturaleza humana: el miedo, la inseguridad, la necesidad de validación y el deseo de pertenencia, entre otros. Uno de los principios más fundamentales de la psicología oscura es el principio de control. Los manipuladores son expertos en identificar los puntos débiles de sus víctimas, aquellos aspectos emocionales o psicológicos que las hacen susceptibles a la influencia. Estos puntos débiles varían de persona a persona, pero en general pueden incluir inseguridades sobre la apariencia, el estatus social o la competencia. Al identificar estas vulnerabilidades, los manipuladores pueden usar diversas estrategias para explotarlas. Por ejemplo, en las relaciones personales, un manipulador podría usar el refuerzo positivo y negativo, alternando entre halagos y críticas, para mantener a la víctima en un estado constante de incertidumbre y dependencia emocional. Esto es, precisamente, lo que hace que muchas personas permanezcan en relaciones tóxicas o abusivas. Están atrapadas en un ciclo de manipulación emocional. Además, los manipuladores a menudo emplean técnicas de gaslighting, una forma sutil de manipulación psicológica que hace que la víctima cuestione su propia realidad. Esta técnica puede ser tan insidiosa que las personas que la sufren no solo dudan de sus propios recuerdos o percepciones, sino que llegan a depender de la validación del manipulador para su sentido de la realidad. El gaslighting puede hacer que la víctima se sienta confundida y vulnerable, lo que facilita aún más el control sobre ella. Otro aspecto crucial en la psicología oscura es el uso de la persuasión y la influencia. Aunque la persuasión no necesariamente se asocia con el daño, en el contexto de la psicología oscura se convierte en una herramienta para alterar las decisiones y pensamientos de los demás en favor del manipulador. Los manipuladores pueden usar técnicas como la reciprocidad, hacer un favor a alguien para que se sienta obligado a devolverlo, o la prueba social, hacer que alguien sienta que todos están haciendo algo, por lo que es más probable que lo haga también. Estas técnicas se aplican de manera estratégica y se usan para crear una sensación de urgencia o necesidad en la víctima. Por ejemplo, un vendedor puede ofrecer un producto a un precio con descuento, apelando a la ley de escasez, donde el comprador siente que, si no actúa rápidamente, perderá una oportunidad valiosa. Este tipo de tácticas se encuentra en muchas áreas de la vida cotidiana, desde las ventas hasta las interacciones políticas, pasando por las redes sociales. Un aspecto particularmente importante de la psicología oscura es la manipulación del poder. El poder, en este contexto, no siempre tiene que ver con la fuerza física o la autoridad institucional. Se trata de la capacidad de influir en las decisiones y pensamientos de otros, a menudo de manera que la víctima no sea consciente de ello. Un manipulador puede usar su poder de manera sutil,
como un líder carismático que atrae a las masas con su encanto, o como una figura de autoridad que, sin necesidad de imponer su poder directamente, logra que los demás actúen de acuerdo con sus intereses. El uso de esta influencia no es exclusivo de los grandes líderes o manipuladores políticos. En la vida diaria, todos usamos alguna forma de poder para persuadir a los demás, desde un jefe que utiliza su posición para influir en sus empleados, hasta un amigo que, sin querer, manipula a su círculo social con actitudes o palabras sutiles. Este tipo de manipulación puede ser tan cotidiana y común que a menudo no se percibe como una forma de psicología oscura. A lo largo de este libro exploraremos más a fondo estas técnicas, cómo reconocerlas y cómo protegerse de ellas. La clave para defenderse de la psicología oscura es el conocimiento. Al comprender cómo funcionan estos mecanismos de manipulación, podemos desarrollar una mayor conciencia sobre nuestra vulnerabilidad y protegernos de los manipuladores que buscan explotar nuestras debilidades. La psicología oscura, como hemos visto, se fundamenta en manipular las vulnerabilidades humanas para obtener control sobre las decisiones y comportamientos de otros. Pero, ¿qué hace que algunas personas sean más susceptibles a estas técnicas que otras? La respuesta está en las dinámicas psicológicas subyacentes que influencian la toma de decisiones. Un concepto clave que permite comprender mejor cómo funciona la psicología oscura es el concepto de dependencia emocional. Las personas que dependen emocionalmente de los demás para sentirse validadas o seguras son más vulnerables a la manipulación. Estas personas buscan la aprobación externa, lo que las hace susceptibles a las tácticas de persuasión y manipulación. Un manipulador hábil sabe cómo ofrecer esta validación, pero de manera controlada, de tal forma que la víctima sienta que necesita al manipulador para sentirse bien consigo misma. La necesidad de pertenecer a un grupo también juega un papel importante en la psicología oscura. Todos tenemos un deseo innato de pertenecer, ya sea a una familia, un grupo de amigos o una comunidad más amplia. Los manipuladores aprovechan esta necesidad para crear una sensación de exclusividad. Por ejemplo, pueden hacer que alguien se sienta parte de un grupo selecto, creando la ilusión de que su aceptación está ligada a seguir ciertas reglas o comportarse de una manera específica. Este tipo de control social es sutil, pero muy eficaz, porque explota una necesidad humana profundamente arraigada, el deseo de ser aceptado. En la psicología oscura, las emociones también juegan un papel crucial. La manipulación emocional es una de las herramientas más poderosas que los manipuladores tienen a su disposición. Emociones como el miedo, la culpa y la vergüenza son particularmente útiles para crear una respuesta en la víctima que favorezca al manipulador. Al inducir miedo o incertidumbre, el manipulador puede hacer que la víctima tome decisiones que normalmente no tomaría. Este tipo de manipulación puede ser tan insidiosa que la víctima no se da cuenta de que está siendo controlada hasta que ya es demasiado tarde. Por otro lado, la culpabilización es una táctica que permite al manipulador mantener el control sin necesidad de recurrir a la fuerza. A través de la culpa, el manipulador puede hacer que la víctima se sienta responsable de situaciones que no controla, creando una sensación de obligación. Esta táctica es especialmente común en relaciones interpersonales, donde uno de los involucrados puede hacer sentir al otro que debe algo, ya sea emocional o materialmente. La manipulación de la culpa puede ser tan sutil que, a menudo, la víctima no es consciente de que está siendo manipulada. Además de estas emociones básicas, el manipulador también puede usar el refuerzo intermitente, una técnica que genera dependencia emocional en la víctima. En este caso, el manipulador alterna entre actitudes y comportamientos agradables y desagradables, de forma impredecible. Este refuerzo intermitente crea una especie de adicción emocional, donde la víctima espera siempre el momento en que el manipulador será amable o generoso, lo que la mantiene enganchada y dispuesta a cumplir con sus demandas. Este patrón de comportamiento es muy efectivo porque las personas tienden a valorar más lo que es impredecible y, por lo tanto, son más propensas a seguir buscando la aprobación o el cariño del manipulador. La psicología oscura también se alimenta de la sensación de control. Aquellos que emplean estas tácticas buscan generar la ilusión de que tienen el control absoluto sobre la situación. Sin embargo, en realidad, el control está siendo manipulado desde las sombras. El manipulador actúa de tal manera que la víctima cree que está tomando decisiones por sí misma, pero en realidad
Todas sus opciones han sido guiadas y preconfiguradas. Esto puede ocurrir tanto en relaciones personales como en escenarios más amplios, como la política o la publicidad, donde el control de la información se convierte en una herramienta poderosa. La defensa contra la psicología oscura no es solo una cuestión de reconocer las tácticas que se usan en contra de nosotros, sino también de entender cómo nos afectan emocionalmente. Una de las claves para protegerse es fortalecer nuestra autoestima y confianza. Las personas que tienen una autoestima sólida son menos susceptibles a la manipulación, ya que no dependen de la validación externa para sentirse validadas. Además, al fortalecer nuestra confianza en nuestras propias decisiones, podemos empezar a detectar con mayor facilidad cuando estamos siendo influenciados de manera inapropiada. Otra defensa importante es aprender a reconocer las señales de manipulación emocional. Cuando comenzamos a identificar cuando estamos siendo manipulados, podemos tomar pasos conscientes para alejarnos de la influencia tóxica. Establecer límites saludables es una de las formas más efectivas de protegernos de la psicología oscura, ya sea en relaciones personales, laborales o sociales. La claridad en nuestras propias metas y valores nos da la capacidad de resistir las tentaciones, de ser influenciados por quienes buscan controlarnos. Capítulo 2. Los 4 rasgos de la psicología oscura. Para comprender más profundamente la psicología oscura y cómo se manifiesta en el comportamiento humano, es fundamental conocer los 4 rasgos principales que la definen: narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo. Estos rasgos, aunque pueden manifestarse de formas sutiles y a menudo se superponen, tienen una influencia significativa en la manera en que las personas con estos rasgos interactúan con el mundo y con los demás. Cada uno de estos rasgos es un componente clave de lo que se ha denominado la tríada oscura de la personalidad, un término utilizado por los psicólogos para agrupar las características que predicen comportamientos destructivos y manipulativos. Aunque el sadismo se ha añadido más tarde como un componente adicional, su inclusión completa el cuadro de las personalidades más destructivas que pueden manipular y controlar a otros con fines egoístas. En primer lugar, el narcisismo es un rasgo que se manifiesta a través de una grandiosa autoestima, la necesidad constante de admiración y la creencia de que uno es superior a los demás. Las personas con altos niveles de narcisismo tienden a verse a sí mismas como el centro del universo. Su percepción de la realidad está profundamente distorsionada por la necesidad de reafirmar su valía a través de los ojos de los demás. Este rasgo se puede ver en figuras públicas que buscan constantemente la aprobación y validación, pero también en personas que manipulan a sus seres cercanos para mantener una imagen idealizada de sí mismos. El narcisismo no se trata solo de sentirse bien consigo mismo. En muchos casos implica una incapacidad de conectar genuinamente con las necesidades emocionales de los demás. La falta de empatía es una característica clave en las personas narcisistas. Aunque pueden parecer encantadoras y carismáticas, su interés real en los demás es superficial y se limita a lo que estos pueden ofrecerles. En la psicología oscura, los narcisistas son hábiles para utilizar a los demás como herramientas para satisfacer su propio ego y sus deseos personales. El maquiavelismo, por otro lado, está asociado con un enfoque cínico y calculador de la vida, nombrado así en honor a Nicolás Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describió cómo los líderes pueden manipular a las masas para alcanzar sus fines. Este rasgo refleja una visión del mundo donde las relaciones humanas son meros medios para un fin. Las personas maquiavélicas tienden a ver a los demás como objetos a utilizar y manipular, sin ningún remordimiento por las consecuencias de sus acciones. El maquiavelismo implica una notable frialdad emocional, pues estas personas no tienen reparos en usar el engaño, la manipulación o incluso la traición para conseguir lo que quieren. No les importa la moralidad de sus acciones, ya que su único objetivo es alcanzar el poder, el control o los recursos que desean. Al igual que los narcisistas, los maquiavélicos tienden a ver a los demás como medios para un fin, pero a diferencia de los narcisistas, no buscan admiración, sino simplemente la eficacia en el logro de sus objetivos. Son personas muy estratégicas, que calculan cada paso con precisión. A continuación, tenemos la psicopatía, un rasgo profundamente oscuro que se caracteriza por la falta de empatía, el comportamiento impulsivo y la tendencia a violar normas sociales sin remordimiento. Los psicópatas son personas que no experimentan las emociones de la misma manera que la mayoría de las personas. No sienten culpa, vergüenza ni empatía, lo que les permite manipular, mentir y, en algunos casos, hacer daño sin que les afecte emocionalmente.
Este rasgo está estrechamente relacionado con la capacidad de tomar decisiones rápidas y frías, sin considerar las consecuencias morales. Aunque la psicopatía en su forma más extrema puede llevar a comportamientos violentos o criminales, también se puede manifestar en individuos que manipulan y controlan a otros en contextos más sutiles. En la psicología oscura, los psicópatas son expertos en leer a las personas, comprender sus debilidades y explotarlas sin ninguna consideración por el bienestar de la víctima. Por último, el sadismo es el disfrute del sufrimiento ajeno. Aunque no siempre está relacionado con el daño físico, el sadismo implica obtener placer de ver a otros sufrir, ya sea emocional o psicológicamente. Las personas con altos niveles de sadismo disfrutan controlando a los demás, viéndolos luchar, sufrir o ser humillados. Este rasgo puede ser tanto explícito, como en el caso de los abusadores, como más sutil en situaciones donde una persona manipula a otra para hacerle sentir inferior o angustiada. El sadismo en la psicología oscura es particularmente insidioso porque las personas que lo practican a menudo no son vistas como violentas o abiertamente maliciosas. Sin embargo, su placer radica en la humillación o el dolor emocional que causan a los demás, y a menudo se aprovechan de las vulnerabilidades psicológicas para obtener ese placer. A medida que profundizamos en los rasgos que constituyen la psicología oscura, es esencial entender cómo se manifiestan en las relaciones cotidianas y cómo pueden influir en nuestras vidas, a menudo de maneras que ni siquiera notamos. Estos rasgos, aunque se manifiestan en distintas formas, tienen el poder de moldear las dinámicas sociales y personales, a menudo en detrimento de quienes interactúan con personas que los poseen. El narcisismo, por ejemplo, se manifiesta no solo en la necesidad de admiración, sino también en el uso de los demás como escalones para la autoafirmación. Un narcisista se rodea de personas que validen constantemente su percepción de superioridad. En las relaciones interpersonales, este rasgo puede crear un ambiente tóxico donde la otra persona es vista únicamente como un objeto para reforzar la imagen idealizada del narcisista. Las personas con este rasgo pueden ser extremadamente encantadoras al principio, manipulando la percepción de quienes los rodean para ganarse su aprobación. Sin embargo, en cuanto logran que los demás los idolatren, su actitud cambia y comienzan a exigir admiración constante, sin dar nada a cambio. Este ciclo de idolatría, seguido de desdén, es lo que hace que las relaciones con los narcisistas sean tan destructivas. En los ambientes de trabajo, los narcisistas suelen buscar posiciones de poder o prestigio, donde su ego se ve alimentado por el reconocimiento de los demás. Sin embargo, en su lucha por mantener una imagen perfecta, los narcisistas son capaces de explotar a sus colegas o subordinados. En lugar de trabajar en equipo, tienden a usar a los demás para avanzar en su propia carrera y aumentar su influencia. El riesgo aquí es que las personas que no reconocen los patrones de narcisismo pueden verse atrapadas en un ciclo de dependencia emocional, donde se sienten obligadas a cumplir con las demandas de la persona narcisista para recibir su aprobación. El maquiavelismo, por otro lado, tiene un enfoque mucho más calculador y frío. Mientras que los narcisistas buscan admiración, los maquiavélicos buscan dominar a los demás de manera estratégica. Son expertos en manipular las circunstancias para que los demás actúen según sus deseos, sin importar los medios empleados. Este rasgo es evidente en personas que, por ejemplo, utilizan a sus colegas como herramientas para ganar ventaja, sin mostrar ningún tipo de lealtad o empatía. A menudo, los maquiavélicos no son abiertos acerca de sus intenciones, lo que los convierte en figuras especialmente peligrosas en entornos profesionales o en relaciones personales. El maquiavelismo se puede observar en líderes o figuras de autoridad que, sin mostrar remordimientos, emplean tácticas como el favoritismo o la desinformación para dividir y conquistar a sus equipos. El objetivo es siempre manipular a las personas para que trabajen en favor de los intereses propios del maquiavélico y, en muchos casos, las víctimas nunca llegan a ser conscientes de que están siendo manipuladas. La clave aquí es la habilidad del maquiavélico para crear alianzas estratégicas que les permitan avanzar sin comprometerse genuinamente con ninguna causa o persona. En cuanto a la psicopatía, es importante destacar que este rasgo no siempre está vinculado con el comportamiento criminal. Muchas personas con psicopatía pueden ser completamente funcionales en la sociedad y, de hecho, algunas son extremadamente exitosas. Su capacidad para manipular y explotar a los demás es tan efectiva porque carecen de la empatía que frena a la mayoría de las personas. Los psicópatas tienden a ver a los demás como objetos que pueden ser utilizados para alcanzar sus objetivos.
La falta de remordimientos o de culpa los hace altamente peligrosos en situaciones de poder, donde pueden tomar decisiones que afecten gravemente a otros sin pensarlo dos veces. El comportamiento psicopático puede ser más insidioso en los entornos laborales o familiares. Un psicópata puede encajar perfectamente en un puesto de liderazgo, donde su habilidad para manipular a los demás y hacer decisiones impopulares sin la carga de la culpa puede darles una ventaja. Sin embargo, esta falta de empatía también puede llevar a una falta de consideración por el bienestar de los empleados, amigos o familiares. La falta de conexión emocional con los demás les permite hacer lo que sea necesario para ganar, sin preocuparse por el daño que causen en el proceso. El sadismo, por último, es un rasgo que, aunque en su forma más extrema se puede manifestar en comportamientos criminales o violentos, también puede existir en situaciones mucho más sutiles. Un sadista disfruta viendo el sufrimiento ajeno, y esto no necesariamente tiene que implicar daño físico. En las relaciones, el sadismo puede tomar la forma de humillaciones psicológicas, comentarios crueles y la creación de situaciones que hagan que los demás se sientan pequeños, impotentes o avergonzados. Los sadistas disfrutan de tener el poder sobre otros y, en muchos casos, lo ejercen para satisfacer su necesidad de control. El sadismo se encuentra con frecuencia en personas que tienen una alta necesidad de poder y control, pero a diferencia de los maquiavélicos, cuya manipulación es más calculada, los sadistas actúan por placer. Les gusta ver cómo los demás sufren y no tienen problemas en imponer su voluntad de maneras crueles. En contextos laborales o sociales, los sadistas pueden ser líderes autoritarios que disfrutan ver cómo los demás se sienten humillados o subyugados. Aunque a menudo son percibidos como intimidantes o temidos, este rasgo puede ser devastador para la moral de cualquier grupo. A medida que profundizamos en los efectos y las manifestaciones de estos rasgos oscuros, se hace evidente cómo cada uno de ellos puede influir no solo en la vida de quienes los poseen, sino también en las personas que los rodean. Aunque estas características pueden parecer aisladas o independientes entre sí, en la realidad se combinan de formas complejas que permiten a los individuos manipuladores ejercer un control significativo sobre las personas de su entorno. Uno de los aspectos más peligrosos de la psicología oscura es que los rasgos de narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo no son siempre evidentes en las primeras interacciones. Las personas con estas características pueden parecer inicialmente encantadoras, inteligentes y carismáticas. Es solo con el tiempo, a medida que las personas a su alrededor comienzan a enfrentarse a comportamientos manipuladores o dañinos, que estos rasgos se vuelven más visibles. En muchos casos, las víctimas de la psicología oscura no se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que ya han quedado atrapadas en una red de manipulación emocional, control y dependencia. Cuando una persona posee más de uno de estos rasgos, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Un narcisista maquiavélico es capaz de usar su encanto y carisma para manipular a otros mientras se asegura de que sus objetivos egoístas se cumplan sin importar el costo para los demás. Un psicópata narcisista puede no solo manipular y controlar a las personas a su alrededor, sino también destruir su bienestar emocional y mental sin ningún remordimiento, ya que carece de empatía. Un sadista maquiavélico puede derivar placer de ver a los demás sufrir, mientras los usa como peones en su estrategia de poder y control, todo con la intención de alcanzar sus propios fines. La combinación de estos rasgos crea un individuo extremadamente peligroso. Estos manipuladores no solo buscan explotar las debilidades de los demás, sino que también disfrutan de ver el sufrimiento que causan, lo que les da un poder adicional sobre sus víctimas. Su habilidad para explotar las inseguridades y emociones humanas es una de las razones por las que la psicología oscura se considera una de las formas más poderosas de manipulación. Es importante destacar que no todas las personas son iguales cuando se trata de ser influenciadas por estos rasgos. Algunas personas son más vulnerables a la psicología oscura debido a ciertas características o condiciones emocionales. Por ejemplo, aquellos que tienen una baja autoestima o que carecen de habilidades para establecer límites saludables son más susceptibles a la manipulación. Las personas que experimentan ansiedad social o que tienen una fuerte necesidad de pertenecer a un grupo también pueden ser más fáciles de manipular por individuos con rasgos de psicopatía, narcisismo o maquiavelismo. Sin embargo, no solo las personas emocionalmente vulnerables caen en las trampas de la psicología oscura. Incluso aquellos que parecen estar bien equipados emocionalmente pueden ser influenciados sin darse cuenta.
Los manipuladores son expertos en detectar las debilidades de las personas y usar estrategias sofisticadas para ejercer control sobre ellas, lo que hace que las víctimas se sientan atrapadas, confundidas o incapaces de escapar de la influencia manipuladora. La psicología oscura no se limita solo a individuos que tienen personalidades patológicas o extremas. Las técnicas que explotan los rasgos de narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo son utilizadas por muchas personas en situaciones cotidianas, desde el ámbito laboral hasta las relaciones personales. En los negocios, por ejemplo, los líderes que emplean estas tácticas son capaces de manipular a sus empleados, coaccionándolos a cumplir sus deseos a través de la persuasión y la manipulación emocional. En las relaciones personales, los individuos con estos rasgos pueden actuar de manera que sus parejas, amigos o familiares se vean atrapados en una red de control psicológico, sin entender completamente que están siendo manipulados. Estas tácticas no solo afectan las relaciones personales o profesionales, sino también cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Las redes sociales, los medios de comunicación y la publicidad se basan en gran medida en los principios de la psicología oscura, utilizando técnicas de persuasión y manipulación para influir en las decisiones de compra, las opiniones políticas y las creencias sociales. Lo que hace a la psicología oscura tan poderosa es su capacidad para operar de manera invisible, manipulando nuestros pensamientos y emociones sin que siquiera seamos conscientes de ello. Para defendernos de la psicología oscura, es crucial reconocer los patrones de comportamiento y las tácticas de manipulación que los individuos con estos rasgos utilizan. A través de la conciencia, el fortalecimiento de la autoestima y el establecimiento de límites claros, podemos protegernos de las personas que buscan controlarnos. En los siguientes capítulos profundizaremos en las técnicas de manipulación utilizadas por estos individuos y cómo podemos desarrollar herramientas efectivas para defendernos y recuperar el control sobre nuestras vidas. Capítulo 3. Técnicas de manipulación psicológica. La manipulación psicológica es una de las formas más poderosas de control humano. Las personas que emplean tácticas de manipulación utilizan el conocimiento de la psicología para explotar las emociones, inseguridades y deseos de los demás. Estas técnicas, a menudo sutiles y difíciles de identificar, operan bajo la superficie, de tal manera que la víctima puede no darse cuenta de que está siendo manipulada hasta que ya se encuentra atrapada en la red de control. Una de las técnicas más conocidas y más insidiosas en el ámbito de la manipulación psicológica es el gaslighting. El gaslighting es una forma de abuso psicológico que hace que la víctima cuestione su propia realidad, percepción y memoria. El manipulador utiliza esta técnica para hacerle creer a la víctima que está loca o que está perdiendo la cordura. Puede comenzar con pequeños detalles, como negar que algo haya sucedido, hasta llegar a grandes manipulación de hechos, donde la víctima duda de su propia capacidad de juicio. En las relaciones personales, el gaslighting puede ser devastador. El manipulador puede negar conversaciones previas, distorsionar los recuerdos de los eventos o incluso afirmar que la víctima está inventando cosas. Con el tiempo, la víctima empieza a desconfiar de sí misma, lo que le permite al manipulador obtener más control sobre su comportamiento y emociones. Este tipo de manipulación se vuelve especialmente peligroso cuando se emplea de manera constante, ya que puede destruir la autoestima y la autonomía de la víctima. Otra técnica común de manipulación es la proyección. La proyección es el acto de atribuir a los demás los propios sentimientos, pensamientos o comportamientos negativos. Por ejemplo, si una persona siente celos, en lugar de admitirlo, puede acusar a otro de ser celoso. Esta táctica no solo distrae a la víctima de los propios defectos o inseguridades del manipulador, sino que también confunde a la persona objetivo, que empieza a cuestionar si realmente está comportándose de la manera en que el manipulador afirma. En las relaciones abusivas, la proyección puede ser utilizada para desviar la culpa. Si el manipulador comete un error o actúa de forma hiriente, puede proyectar la culpa sobre la víctima, haciéndola sentir que es ella quien ha causado el problema. Esta técnica es extremadamente efectiva porque pone a la víctima a la defensiva, haciendo que defienda su posición en lugar de reconocer la verdadera fuente del conflicto. El aislamiento es otra técnica de manipulación que se utiliza con frecuencia. El manipulador busca aislar a la víctima de sus amigos, familiares y otras fuentes de apoyo emocional. Esto puede hacerse de manera sutil, como sembrando dudas sobre la lealtad o la sinceridad de los seres queridos de la víctima. A medida que la víctima se aleja de su red de apoyo, se vuelve más dependiente del manipulador, lo que facilita el control y la manipulación emocional.
Los manipuladores también emplean el refuerzo positivo y el castigo como herramientas para modelar el comportamiento de la víctima. El refuerzo positivo se refiere a recompensar el comportamiento deseado, como el elogio, la atención o el afecto. Por otro lado, el castigo implica la aplicación de consecuencias negativas cuando la víctima no sigue las demandas del manipulador, como el rechazo, la crítica o la indiferencia. Estas dos técnicas se utilizan para crear un ciclo de comportamiento donde la víctima busca constantemente la aprobación del manipulador para obtener recompensas emocionales o evitar el castigo. Este ciclo refuerza la dependencia emocional de la víctima y hace que sea mucho más difícil escapar de la relación manipuladora. Además, el comportamiento persistente es una técnica que implica insistir una y otra vez en una idea o solicitud hasta que la víctima finalmente cede. Los manipuladores utilizan la persistencia para desgastar la voluntad de la víctima, a menudo repitiendo un mensaje o una petición hasta que la otra persona se siente obligada a ceder, simplemente para poner fin a la presión constante. El grito es otra táctica utilizada en situaciones de manipulación, donde el manipulador aumenta el volumen de su voz o el tono de su discurso para intimidar a la víctima y obtener su conformidad. Este enfoque agresivo puede generar miedo o ansiedad en la víctima, que, al sentirse intimidada, puede ceder ante las demandas del manipulador, incluso si no está de acuerdo con ellas. Por último, el tratamiento silencioso es una forma de manipulación emocional en la que el manipulador se niega a comunicarse con la víctima o le da un trato distante y frío. Este tipo de abuso emocional hace que la víctima se sienta rechazada y no valorada, lo que la empuja a intentar ganar la aprobación del manipulador a través de la sumisión y el conformismo. Otra de las técnicas más comunes en el repertorio de un manipulador es la intimidación. Los manipuladores a menudo utilizan la intimidación como una herramienta de control. Esta intimidación puede no ser siempre física. En muchos casos, se trata de amenazas verbales o gestos que generan un ambiente de miedo, inseguridad o ansiedad. Cuando alguien se siente intimidado, su capacidad para pensar con claridad se ve afectada, lo que lo hace más susceptible a ceder ante las demandas del manipulador. La intimidación no siempre tiene que ser evidente. Un manipulador astuto puede usar tácticas sutiles para crear una atmósfera de temor constante, haciendo que la víctima se sienta pequeña e impotente. Pueden recurrir a la violencia verbal, el rechazo o incluso el silencio prolongado para hacer sentir a la víctima que debe comportarse de una manera determinada o afrontar consecuencias graves. Esta forma de manipulación psicológica crea una especie de entorno tóxico, donde la víctima constantemente teme cometer un error que desate la ira o el desprecio del manipulador. El aprendizaje traumático de una prueba es otra técnica profundamente perturbadora utilizada por los manipuladores. A través de esta táctica, el manipulador crea situaciones donde la víctima experimenta un sufrimiento emocional o psicológico, que después se asocia con una forma de comportamiento o decisión. De esta manera, la víctima empieza a aprender que cualquier acción que desafíe al manipulador traerá consecuencias negativas. Este tipo de manipulación genera trauma emocional, creando una atmósfera de miedo y dependencia. El manipulador también puede emplear la manipulación de los hechos, una técnica especialmente peligrosa que involucra distorsionar o alterar la realidad para que la víctima dude de lo que sabe o cree. El manipulador puede cambiar detalles, mentir o hacer afirmaciones falsas para crear confusión en la víctima. De esta forma, la víctima empieza a perder la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Esta manipulación puede llevar a la víctima a un estado de incertidumbre, en el que su percepción de la realidad está completamente controlada por el manipulador. El control mental y los juegos mentales son tácticas de manipulación utilizadas por personas que buscan obtener poder total sobre las decisiones, pensamientos y emociones de otros. Los manipuladores que emplean estas técnicas buscan influir en la mente de la víctima de manera tan profunda que ésta llega a pensar, sentir o actuar según los deseos del manipulador sin darse cuenta de que está siendo controlada. Estas técnicas incluyen tácticas como el lavado de cerebro, donde el manipulador repite constantemente ideas, creencias o valores hasta que la víctima los internaliza como propios. Los juegos mentales son una forma más sutil de manipulación que a menudo se utiliza para confundir a la víctima y mantenerla en un estado de duda sobre sus propias percepciones. Los manipuladores pueden crear situaciones ambiguas o contradictorias, donde la víctima no sabe qué esperar o cómo reaccionar.
Al no poder predecir el comportamiento del manipulador, la víctima se siente desorientada, lo que facilita que el manipulador tome el control de la situación. En el ámbito laboral, la manipulación de los hechos y el control mental se utilizan para minimizar las responsabilidades de los manipuladores, mientras se les imponen a los demás tareas difíciles o injustas. Un jefe manipulador puede modificar las expectativas o prometer incentivos que nunca se cumplen, manteniendo a sus empleados atrapados en un ciclo de expectativas incumplidas y frustración constante. Esta técnica puede ser devastadora para la moral de los trabajadores, ya que nunca están seguros de lo que se espera de ellos o si alguna vez recibirán el reconocimiento que se les prometió. El chantaje emocional es otra técnica que se utiliza para manipular a las personas a través de sus emociones. El manipulador puede usar las emociones de la víctima como una herramienta de control, haciendo que la víctima se sienta culpable, avergonzada o asustada para que actúe de acuerdo con sus deseos. Por ejemplo, un manipulador puede hacer que la víctima sienta que debe cumplir con sus demandas para evitar que algo malo le suceda a alguien que la víctima ama, creando así una presión emocional incontrolable. En relaciones personales, el chantaje emocional puede manifestarse de formas más explícitas, como cuando alguien amenaza con terminar una relación o dañar a alguien cercano si no se cumplen sus deseos. Esta manipulación afecta profundamente las emociones de la víctima, que se siente atrapada en una relación de control y dependencia emocional, incapaz de liberarse por miedo a las consecuencias. Finalmente, la victimización es una táctica utilizada por los manipuladores para manipular a los demás, haciéndolos sentir que deben proteger o cuidar al manipulador. Este comportamiento involucra hacer que el manipulador se presente como una víctima indefensa, con el fin de ganar la simpatía de los demás. Al adoptar el rol de víctima, el manipulador puede evitar asumir responsabilidad por sus acciones y, al mismo tiempo, obtener apoyo o compasión de quienes lo rodean. La victimización puede ser especialmente eficaz en relaciones personales y laborales, donde el manipulador hace que otros se sientan responsables de su bienestar emocional, evitando que los demás cuestionen su comportamiento. De esta forma, el manipulador obtiene lo que quiere sin tener que hacer un esfuerzo consciente, utilizando la culpa y la empatía de las personas como palancas para manipular su entorno. A lo largo de este capítulo, hemos cubierto muchas de las tácticas utilizadas por los manipuladores psicológicos para ganar control sobre sus víctimas. Sin embargo, existen muchas otras técnicas que los manipuladores emplean para asegurarse de que sus objetivos se cumplan, sin importar el impacto que pueda tener en las personas a su alrededor. Lo que hace que estas técnicas sean tan efectivas es que a menudo son invisibles para quienes las sufren, ya que el manipulador sabe cómo aplicar presión de manera sutil pero constante. Una de las tácticas más complejas es la manipulación de la información. Los manipuladores tienen un control sobre la información que se comparte, alterando lo que se dice o incluso omitiendo detalles cruciales para que la víctima no pueda tomar decisiones informadas. Esto puede ser tan sencillo como retener información relevante o presentar hechos de una manera distorsionada para que la víctima vea las cosas desde una perspectiva equivocada. En el ámbito laboral, esto puede ocurrir cuando los jefes o superiores no brindan toda la información necesaria a los empleados, dejándolos en la oscuridad sobre ciertas decisiones que los afectan. De este modo, el manipulador mantiene el control sobre las decisiones y las acciones de los demás, mientras mantiene la apariencia de ser una figura confiable y razonable. La víctima, al no tener acceso completo a los hechos, se ve obligada a seguir la dirección del manipulador sin cuestionarlo, debido a la falta de contexto y claridad. Otro componente importante de la manipulación psicológica es el juego de roles. Los manipuladores a menudo emplean el juego de roles para crear una dinámica de poder desequilibrada. Esto puede implicar que asuman el papel de salvador o protector, mientras que la víctima es puesta en el rol de necesitada o vulnerable. Este intercambio desigual de roles puede hacer que la víctima se sienta agradecida o dependiente del manipulador, lo que refuerza la relación de control. Por ejemplo, en una relación de pareja, el manipulador podría actuar como el cuidador o el guardián del bienestar de la víctima, ayudando aparentemente en situaciones difíciles, pero a costa de aislarla de sus propios recursos o apoyos. Al hacer esto, el manipulador establece una relación de dependencia en la que la víctima siente que no puede sobrevivir sin él o ella. Este tipo de manipulación es particularmente difícil de detectar, ya que a menudo se presenta bajo la fachada de bondad y preocupación. La víctima, al estar emocionalmente involucrada,
puede no ver la manipulación hasta que es demasiado tarde. El efecto de la normalización es otra técnica en la que el manipulador intenta hacer que sus comportamientos inusuales o abusivos parezcan comunes o aceptables. Esta estrategia se aplica gradualmente, comenzando con pequeños cambios que parecen inocuos, pero que eventualmente se convierten en normas dentro de la relación. Con el tiempo, la víctima llega a aceptar conductas abusivas o manipulativas como algo natural, ya que el manipulador las ha presentado como situaciones normales o justificados por circunstancias externas. Este proceso puede ser particularmente eficaz en las relaciones familiares o románticas, donde la víctima se siente atrapada en un ciclo de abuso emocional que ya no cuestiona. A menudo, el manipulador puede utilizar la culpa o el chantaje emocional para reforzar la normalización de estos comportamientos, de modo que la víctima termine sintiendo que es responsable de la dinámica dañina. Finalmente, la manipulación del tiempo es una técnica utilizada por muchos manipuladores para crear una sensación de urgencia o para desgastar emocionalmente a la víctima. El manipulador puede hacer que la víctima se sienta presionada para tomar decisiones rápidas o, por el contrario, retrasar decisiones importantes para mantener a la víctima en un estado de ansiedad constante. Esta manipulación temporal puede ser utilizada en cualquier tipo de relación, desde la política hasta el ámbito laboral, y se utiliza para crear caos, confusión y una sensación de estar fuera de control. Por ejemplo, un manipulador podría retrasar intencionadamente una entrega importante o hacer promesas que nunca se cumplen, creando incertidumbre en la víctima y dejándola en un estado constante de espera y ansiedad. De esta manera, el manipulador mantiene el poder al poder manipular el tiempo a su favor, forzando a la víctima a estar siempre en una posición vulnerable. Capítulo 4. Comportamiento y rasgos de carácter de los manipuladores. El comportamiento de los manipuladores se caracteriza por una serie de estrategias psicológicas que les permiten influir y controlar a las personas a su alrededor. Estos individuos no solo poseen rasgos de personalidad oscuros, sino que también muestran patrones de conducta que los hacen extremadamente efectivos en la manipulación. A menudo, estas personas no se presentan de manera obvia o agresiva. Más bien, su comportamiento es subyacente, sutil y calculado, lo que hace que sea mucho más difícil detectarlo y, aún más, defenderse de él. Uno de los comportamientos más comunes entre los manipuladores es mentir por comisión y por omisión. La mentira es una herramienta fundamental en el arsenal de un manipulador y se puede presentar de muchas maneras. Las mentiras pueden ser grandes o pequeñas, pero su objetivo es el mismo: crear una realidad que favorezca al manipulador y, en muchos casos, confundir o engañar a la víctima. Las mentiras no siempre son directas. A menudo son distorsiones de la verdad en las que el manipulador omite ciertos detalles o cambia el contexto de los hechos para que la víctima los interprete a su favor. El mentir por omisión es especialmente dañino, ya que implica ocultar hechos importantes que pueden cambiar la percepción de la situación. Al omitir información crucial, el manipulador controla la narrativa y limita la capacidad de la víctima para tomar decisiones informadas. Este tipo de manipulación es frecuente en el ámbito laboral, donde los superiores pueden dar instrucciones vagas o incompletas para evitar responsabilidades, o en las relaciones personales, donde uno de los miembros puede ocultar información importante que afecte la confianza entre ambos. Además de mentir, los manipuladores también tienden a racionalizar sus comportamientos, especialmente cuando sus acciones son cuestionadas. La racionalización es el proceso de justificar una acción o comportamiento inapropiado o dañino, dándole una explicación que suene lógica o razonable, aunque en realidad no lo sea. Este comportamiento puede hacer que la víctima cuestione sus propios juicios y acepte el maltrato o abuso como algo natural o incluso necesario. Por ejemplo, un jefe abusivo puede racionalizar su comportamiento diciendo que su forma de actuar es necesaria para mantener el orden o la disciplina en el trabajo, a pesar de que su comportamiento realmente sea abusivo. En las relaciones personales, un manipulador puede justificar sus acciones hirientes diciendo que lo hace por el bien de la relación o porque realmente le importa a la otra persona. La racionalización reduce la culpa y permite que el manipulador continúe con su comportamiento sin sentirse responsable de las consecuencias.
El desvío y la evasión son tácticas adicionales utilizadas por los manipuladores para evitar enfrentar la verdad o ser responsables de sus acciones. Cuando son confrontados con sus mentiras o manipulaciones, un manipulador puede cambiar de tema rápidamente, desviar la conversación hacia algo irrelevante o incluso atacar a la víctima para que ésta se sienta culpable. Este comportamiento busca distraer la atención del manipulador de sus propios defectos y desviarla hacia algo o alguien más. Una forma común de desvío es la proyección, en la que el manipulador acusa a la víctima de hacer lo que él mismo está haciendo. Por ejemplo, un manipulador que constantemente miente o engaña puede acusar a la víctima de ser deshonesta. Este tipo de evasión crea confusión en la víctima y le impide ver la realidad de la situación. Un comportamiento particularmente insidioso en los manipuladores es el trato de culpabilidad, donde el manipulador utiliza la culpa para manipular las decisiones y emociones de la víctima. Esta técnica se basa en hacer que la víctima sienta que es responsable de los problemas que el manipulador ha creado o que debería hacer algo por el manipulador debido a una deuda emocional percibida. El manipulador puede hacer sentir a la víctima que debe algo, ya sea por un favor que se le hizo o por el apoyo que el manipulador dice haber brindado. El trato de culpabilidad puede ser una herramienta poderosa porque apela a las emociones de la víctima. Cuando alguien se siente culpable, es más probable que ceda ante las demandas del manipulador para aliviar esa carga emocional. En muchas relaciones, los manipuladores usan esta técnica de manera constante, creando un ciclo de dependencia y sumisión en el que la víctima siempre siente que no puede devolver el favor o hacer lo suficiente. El avergonzar a la víctima es otra técnica común utilizada por los manipuladores para crear una sensación de inseguridad y sumisión. Los manipuladores son expertos en identificar las vulnerabilidades emocionales de sus víctimas y usarlas en su contra. A través de comentarios hirientes, críticas constantes o insinuaciones sutiles, el manipulador puede hacer que la víctima se sienta pequeña, avergonzada o inútil. Este tipo de manipulación no solo afecta la autoestima de la víctima, sino que también la pone en una posición donde siente que debe hacer todo lo posible para evitar más humillaciones. Por ejemplo, en una relación de pareja, un manipulador puede criticar continuamente la apariencia o las habilidades de la otra persona, utilizando comentarios que parecen ser bromas, pero que en realidad están diseñados para hacerla sentir inferior. En el entorno laboral, un jefe manipulador puede hacer comentarios despectivos sobre el desempeño de un empleado frente a otros, buscando minar su confianza y mantenerlo bajo control. Los manipuladores también son hábiles para difamar a sus víctimas, ya sea en círculos personales o profesionales. Este comportamiento implica hablar mal de la víctima a otras personas, con el objetivo de desacreditarla o hacerla parecer menos confiable o competente. Esta técnica se utiliza para aislar a la víctima, alejarla de su red de apoyo y asegurarse de que nadie más confíe en ella. La difamación es especialmente peligrosa porque puede socavar la reputación de la víctima sin que ésta se dé cuenta de inmediato. Cuando un manipulador habla mal de alguien, lo hace de manera estratégica, eligiendo cuidadosamente a las personas que escucharán y creerán sus palabras. A menudo, la víctima no tiene idea de que está siendo difamada hasta que ya ha perdido apoyo o credibilidad entre sus amigos, colegas o familiares. Además de la difamación, el manipulador puede desempeñar el papel de víctima para ganar simpatía y manipular la situación a su favor. Al hacerse pasar por alguien que sufre, el manipulador crea una ilusión de vulnerabilidad que invita a los demás a protegerlo y brindarle apoyo. Esta táctica no solo permite que el manipulador manipule a las personas para obtener lo que desea, sino que también lo pone en una posición en la que las víctimas se sienten culpables por no ayudar. Este comportamiento es particularmente eficaz cuando se utiliza para desviar la atención de los verdaderos problemas y poner el foco en las necesidades del manipulador. En muchos casos, el manipulador puede exagerar sus problemas o inventar situaciones difíciles para que los demás se sientan obligados a ayudarlos. A medida que los demás se sienten responsables de cuidar al manipulador, este gana poder y control sin tener que asumir la responsabilidad de sus propias acciones. El manipulador también puede proyectar la culpa sobre la víctima, acusándola de los problemas que él mismo ha causado. Esta táctica se utiliza para desviar la atención de las malas acciones del manipulador y colocar toda la responsabilidad sobre la víctima. La proyección es una forma de manipulación que genera confusión
y hace que la víctima cuestione su percepción de los hechos. El manipulador crea una narrativa en la que la víctima es la causa de todo el conflicto, lo que le permite continuar su comportamiento sin enfrentarse a las consecuencias. Por ejemplo, un manipulador que constantemente miente o engaña puede acusar a su víctima de ser deshonesta o manipuladora. De esta manera, el manipulador logra que la víctima se sienta culpable por algo que no hizo, mientras él sigue adelante con sus propias acciones manipuladoras. La proyección hace que la víctima se sienta atrapada en un ciclo de autodefinición negativa, donde sus propios defectos son exagerados o inventados por el manipulador y su capacidad para tomar decisiones claras se ve gravemente afectada. Una técnica más que los manipuladores emplean es el uso de enojo como herramienta para controlar a los demás. Los manipuladores a menudo utilizan el enojo de manera calculada, explotando la ira o el resentimiento para intimidar a la víctima o para obligarla a ceder ante sus demandas. Esta estrategia puede implicar gritar, amenazar o simplemente mostrar una actitud de desprecio, lo que crea un ambiente de tensión constante en la relación. El manipulador sabe que su enojo puede generar miedo y hacer que la víctima ceda, por lo que lo utiliza como un medio para obtener control. En muchas relaciones, este tipo de comportamiento lleva a una dinámica donde la víctima se siente constantemente a la defensiva, temerosa de que el manipulador se enoje si no cumple con sus expectativas. Este tipo de manipulación emocional es muy dañina, ya que la víctima, al estar constantemente bajo presión, no puede pensar claramente y termina haciendo lo que el manipulador quiere solo para evitar más confrontaciones. El manipulador también puede utilizar la seducción como una técnica para ganar el control sobre la víctima. Esta táctica se basa en atraer a la víctima emocionalmente, ganándose su confianza y afecto, solo para luego usar esa conexión para manipularla. En las relaciones personales, el manipulador puede ser extremadamente carismático y encantador al principio, creando una fuerte dependencia emocional en la víctima. Este tipo de manipulación se centra en satisfacer las necesidades emocionales de la víctima para luego explotarlas cuando sea conveniente para el manipulador. El manipulador seductor es muy astuto, ya que sabe cómo hacer que la víctima se sienta especial y valorada. Sin embargo, una vez que ha ganado el afecto y la confianza de la víctima, comienza a utilizar esas emociones en su beneficio, jugando con los sentimientos de la persona para obtener lo que desea. Este tipo de manipulación es especialmente difícil de detectar, porque la víctima generalmente está emocionalmente involucrada, lo que dificulta la capacidad de ver las intenciones ocultas del manipulador. El manipulador también puede blandir el enojo como una herramienta de control. Esto implica mostrar una agresividad calculada para intimidar y dominar a la víctima. Al utilizar el enojo de manera controlada, el manipulador crea un ambiente de tensión constante donde la víctima teme desencadenar una reacción negativa. Este comportamiento puede ser tan efectivo porque la víctima, al ver la reacción del manipulador, se siente presionada a ceder a sus demandas, ya sea por miedo a una confrontación o por la desesperación de evitar el conflicto. En las relaciones familiares o laborales, el manipulador que blande su enojo puede destruir la cohesión del grupo, haciendo que los demás se alineen con él por miedo a ser atacados o humillados si no lo hacen. La víctima, atrapada en este ciclo de control a través del enojo, tiende a ceder creyendo que es más fácil aceptar las demandas del manipulador que arriesgarse a enfrentarse a su ira. A lo largo de todas estas técnicas, el manipulador no solo está buscando control sobre las decisiones y comportamientos de los demás, sino que también está construyendo una narrativa propia que le permite mantener su poder. A través de tácticas como la manipulación emocional, la intimidación y el uso de la culpa, el manipulador consigue que sus víctimas se comporten de la manera que él desea, sin que se den cuenta de que están siendo manipuladas. Uno de los rasgos más comunes entre los manipuladores es su capacidad para desempeñar múltiples papeles según lo que necesiten en ese momento. Pueden pasar de ser una persona encantadora y cariñosa a convertirse en un agresor emocional, todo en función de la situación y el objetivo que busquen. Este cambio de roles, a menudo imperceptible para los demás, hace que el manipulador se gane la confianza y simpatía de las personas cuando lo necesita y que mantenga el control cuando lo desea. La flexibilidad en su comportamiento y en sus roles les da una ventaja significativa para manipular a quienes los rodean sin que estas personas se den cuenta de que están siendo jugadas. Al final, el manipulador se convierte en alguien que domina las relaciones y crea un ambiente de dependencia emocional, confusión e inseguridad en aquellos con los que interactúa. La víctima, al sentirse atrapada, confundida o culpable,
se ve arrastrada a un ciclo constante de manipulación, y aunque sabe que algo no está bien, a menudo no sabe cómo liberarse. Las víctimas de manipuladores a menudo se sienten como si estuvieran atrapadas en un laberinto emocional sin salida, y no es hasta que logran reconocer las tácticas de manipulación que pueden empezar a recuperar su autonomía y control. Es crucial, entonces, aprender a identificar estas técnicas y reconocerlas en los comportamientos de aquellos que nos rodean. Al entender cómo los manipuladores operan, podemos protegernos mejor de sus tácticas y tomar medidas para no caer en sus trampas. El siguiente paso es fortalecer nuestra capacidad de detectar la manipulación y construir relaciones más saludables, basadas en la autenticidad y el respeto mutuo, donde no se utilicen tácticas emocionales para dominar a los demás. Capítulo 5. ¿Qué es la manipulación emocional encubierta? La manipulación emocional encubierta es una de las formas más insidiosas de abuso psicológico. A diferencia de las manipulaciones directas y evidentes, como el uso del miedo o la intimidación abierta, la manipulación emocional encubierta se realiza de manera mucho más sutil. Este tipo de manipulación opera en las sombras, a menudo sin que la víctima sea consciente de que está siendo manipulada. Utiliza las emociones y las relaciones cercanas para influir y controlar a las personas, y en muchos casos, las víctimas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que ya es demasiado tarde. En una manipulación emocional encubierta, el manipulador no utiliza tácticas de abuso físico o verbal explícito, sino que juega con las emociones y la mente de la víctima. A menudo, esta manipulación se lleva a cabo a través de lo que parecen ser actos de cariño o preocupación, pero que en realidad esconden una intención mucho más oscura. En lugar de actuar de manera abierta y directa, el manipulador se esconde detrás de una fachada de amabilidad, amistad o afecto, creando un ambiente de aparente seguridad y confort. Un ejemplo común de manipulación emocional encubierta es la bromas, que son en realidad críticas disfrazadas. El manipulador puede hacer comentarios despectivos o crueles, presentándolos como simples chistes o verdades incómodas. A menudo, cuando la víctima responde a estos comentarios, el manipulador las hace sentir como si fueran excesivamente sensibles o dramáticas, invalidando su respuesta y haciéndolas dudar de su percepción de la situación. En las relaciones personales, un manipulador emocional puede utilizar la culpa para obtener lo que quiere. Por ejemplo, puede hacer que la víctima se sienta culpable por no cumplir con sus expectativas o por no hacer lo que el manipulador quiere, incluso si esas expectativas son irracionales. La manipulación emocional encubierta a menudo juega con el deseo de la víctima de ser amada, aceptada o apreciada. El manipulador sabe que si hace que la víctima sienta que no está cumpliendo con su papel en la relación, ésta se sentirá obligada a cambiar su comportamiento para evitar el rechazo o la desaprobación. Una táctica común dentro de la manipulación emocional encubierta es la victimización. El manipulador se presenta a sí mismo como una víctima, incluso cuando no lo es. Se queja constantemente de sus problemas, reales o inventados, para que los demás sientan lástima por él y se sientan obligados a ayudar. Esta forma de manipulación es insidiosa porque apela a las emociones de las personas de una manera que parece genuina, pero en realidad solo busca satisfacer las necesidades del manipulador. Por ejemplo, una persona manipuladora podría constantemente lamentarse por sus dificultades personales, ya sea en su vida profesional, familiar o emocional, para que otros lo apoyen o le brinden ayuda. Sin embargo, a medida que las personas se sienten obligadas a prestar atención a sus quejas, el manipulador obtiene lo que quiere sin tener que comprometerse con ningún tipo de responsabilidad o cambio. En lugar de buscar soluciones a sus problemas, se alimenta de la compasión y la atención de los demás, sin tener la intención de mejorar su situación o hacer algo al respecto. La proyección es otra técnica comúnmente utilizada en la manipulación emocional encubierta. En este caso, el manipulador proyecta sus propios defectos o comportamientos en la víctima. Si el manipulador está actuando de manera egoísta o manipulativa, puede acusar a la víctima de ser egoísta o manipulativa. Esta táctica desorienta a la víctima, que no solo se siente atacada, sino que también comienza a cuestionar sus propios comportamientos y acciones. Por ejemplo, una persona manipuladora puede estar mintiendo y manipulando a los demás para obtener lo que quiere, pero en lugar de reconocer su propio comportamiento, acusará a la víctima de ser deshonesta o de manipular la situación. Este tipo de manipulación emocional crea una confusión mental en la víctima, que empieza a dudar de sus propios pensamientos y sentimientos, lo que le permite al manipulador mantener el control y seguir manipulando sin ser cuestionado.
Otra técnica común en la manipulación emocional encubierta es el tratamiento silencioso. Este comportamiento, aunque parece ser una forma de evitación o pasividad, es una herramienta poderosa de control. El manipulador se retira emocionalmente, se niega a comunicarse o muestra una actitud de indiferencia hacia la víctima, provocando que ésta se sienta rechazada, insegura y ansiosa. El tratamiento silencioso puede ser devastador porque hace que la víctima se pregunte constantemente qué ha hecho mal, alimentando su inseguridad y su deseo de recibir la validación del manipulador. El objetivo del tratamiento silencioso es aislar emocionalmente a la víctima y hacerla sentir culpable o culpable sin motivo alguno. Al usar esta táctica, el manipulador no solo controla el estado emocional de la víctima, sino que también puede evitar responsabilidades. En lugar de abordar el conflicto de manera abierta y directa, el manipulador se retira y deja que la víctima se encargue de la resolución, manteniendo el control sobre el flujo emocional de la relación. Además del tratamiento silencioso, el manipulador emocional también puede recurrir a la idealización seguida de devaluación, un patrón donde la víctima es primero elevada a un pedestal y luego derribada con críticas destructivas. Este ciclo puede comenzar con el manipulador mostrando un interés extremo, afecto y halagos, haciendo que la víctima se sienta especial y amada. Sin embargo, una vez que ha logrado ganar la confianza y la dependencia de la víctima, comienza a cambiar su actitud hacia la crítica y el desprecio. Este patrón de idealización y devaluación crea una montaña rusa emocional en la que la víctima oscila entre la sensación de ser profundamente valorada y la experiencia de sentirse insignificante y despreciada. Esta táctica tiene un efecto devastador en la autoestima de la víctima, que se siente atrapada en un ciclo de comportamientos impredecibles y emociones intensas. El manipulador sabe cómo jugar con las emociones de la víctima, haciendo que ésta busque constantemente la validación y el afecto que una vez recibió, pero que ahora le es negado. La gaslighting emocional es otra técnica fundamental en la manipulación encubierta. En este caso, el manipulador distorsiona la realidad de la víctima de manera sistemática, haciéndole creer que está interpretando mal los eventos, que sus emociones no son válidas o que está exagerando. A través de la gaslighting emocional, la víctima comienza a cuestionar su propia salud mental y percepción de la realidad, mientras el manipulador sigue controlando la narrativa. Por ejemplo, si el manipulador comete una falta grave, puede intentar convencer a la víctima de que no está sucediendo lo que ella piensa o que no tiene derecho a sentirse herida. Al hacerlo, el manipulador minimiza el impacto de sus acciones y refuerza su control sobre la víctima. Con el tiempo, esta técnica puede hacer que la víctima se sienta completamente dependiente del manipulador para su sentido de la realidad. El chantaje emocional es otra técnica utilizada en la manipulación emocional encubierta. En este caso, el manipulador utiliza la culpa, miedo o vergüenza para conseguir lo que quiere, utilizando las emociones de la víctima como palanca. El manipulador puede amenazar con el abandono, con retirarse emocionalmente o con hacerle daño a la víctima o a sus seres queridos si no cumple con sus demandas. Esta táctica explota el sentido de responsabilidad y compasión de la víctima y se utiliza para hacerle sentir que debe hacer algo por el bien del manipulador, incluso cuando esto es injusto o no razonable. A menudo, el manipulador crea una sensación de urgencia, haciendo que la víctima sienta que no tiene otra opción más que ceder para evitar una consecuencia terrible. El chantaje emocional puede ser muy eficaz porque juega con las emociones más profundas de la víctima, haciéndola sentir que está fallando a la persona manipuladora o, en casos extremos, que está siendo egoísta al no cumplir con sus demandas. El desgaste emocional es otra técnica que el manipulador utiliza para mantener a la víctima en un estado constante de confusión y agotamiento. Esto puede implicar la constante manipulación de la víctima a través de cambios de humor, demandas contradictorias o expectativas fluctuantes. La víctima, al tratar de cumplir con las demandas del manipulador y encontrar un equilibrio, se ve atrapada en un ciclo de ansiedad y estrés continuo. El manipulador, al ejercer un control emocional constante, agota los recursos mentales y emocionales de la víctima, dejándola vulnerable y más susceptible a ceder a sus deseos. Por último, uno de los aspectos más sutiles pero eficaces de la manipulación emocional encubierta es la sabotaje emocional. El manipulador puede hacer que la víctima se sienta incapaz de lograr sus propios objetivos o de tomar decisiones por sí misma. Esto se hace a través de la crítica constante, la invalidación de los logros de la víctima o la creación de situaciones en las que la víctima no pueda tener éxito sin que el manipulador lo haga de forma explícita.
Al hacerlo, el manipulador refuerza la creencia en la víctima de que no es capaz de hacer las cosas por sí misma, lo que la lleva a depender aún más del manipulador para recibir apoyo o validación. Este sabotaje emocional puede ser especialmente destructivo porque mina la confianza en uno mismo de la víctima y refuerza la necesidad de la víctima de buscar la aprobación del manipulador en todo momento. Una de las formas más devastadoras de manipulación emocional encubierta es la indefensión aprendida. Este fenómeno ocurre cuando una persona es sometida a situaciones de abuso o manipulación, de tal manera que llega a creer que no tiene control sobre su vida o sobre las circunstancias que enfrenta. Con el tiempo, la víctima se siente impotente para cambiar su situación, lo que refuerza la dependencia del manipulador. Por ejemplo, una víctima que es constantemente criticada o ignorada por el manipulador puede llegar a pensar que, independientemente de lo que haga, nunca podrá ganar la aprobación del manipulador. Esta sensación de impotencia puede hacer que la víctima deje de luchar por su bienestar, convencida de que no tiene el poder para cambiar nada. Esta indefensión emocional es una forma insidiosa de control porque socava la autoconfianza de la víctima y la hace más susceptible a la manipulación constante. La manipulación pasivo-agresiva es otra táctica que se utiliza en la manipulación emocional encubierta. En lugar de expresar directamente sus deseos, frustraciones o deseos, el manipulador recurre a conductas indirectas y pasivas para hacer sentir a la víctima que está en deuda con él o ella. Las personas manipuladoras pasivo-agresivas suelen utilizar actitudes de resistencia silenciosa, sarcasmo o agresión indirecta para lograr sus fines, sin necesidad de enfrentar directamente el conflicto. Por ejemplo, en una relación, un manipulador pasivo-agresivo puede hacer comentarios indirectos o dar la espalda emocionalmente a la víctima en lugar de expresar abiertamente su enojo o frustración. Esta táctica crea confusión en la víctima, quien puede no entender por qué la relación está deteriorándose o por qué las dinámicas de poder están cambiando. Al mismo tiempo, el manipulador evita la confrontación directa, lo que le permite mantener el control sin tener que hacerse responsable de sus propios actos. La manipulación por miedo también es una forma común de control emocional encubierto. Aunque a menudo se asocia con amenazas abiertas, el miedo utilizado en las manipulaciones encubiertas no siempre es explícito. Los manipuladores pueden generar miedo de manera más sutil, insinuando consecuencias o utilizando tácticas de inseguridad para hacer que la víctima se sienta insegura, vulnerable o amenazada. A menudo, estos manipuladores no necesitan hacer amenazas directas. Basta con crear un ambiente de incertidumbre y ansiedad para que la víctima se vea obligada a cumplir con sus deseos. Por ejemplo, un manipulador puede hacer que la víctima se sienta insegura acerca de sus habilidades o decisiones, sembrando dudas sobre su capacidad para tomar decisiones por sí misma. Esto genera un estado de ansiedad constante, donde la víctima teme cometer errores, lo que la mantiene bajo el control del manipulador. Finalmente, el uso de la dependencia emocional es una de las tácticas más sutiles y efectivas en la manipulación emocional encubierta. Los manipuladores son expertos en crear un vínculo emocional con la víctima, haciéndola sentir que depende completamente de ellos para su bienestar emocional. Este tipo de manipulación se basa en fomentar una relación de dependencia en la que la víctima siente que no puede vivir sin el manipulador o que no tiene otro lugar a donde acudir. En una relación de este tipo, el manipulador puede inicialmente mostrar un gran afecto y apoyo hacia la víctima, pero con el tiempo comienza a hacerla sentir que es incapaz de cuidar de sí misma sin la ayuda del manipulador. Esto puede implicar la descalificación constante de las decisiones de la víctima, haciendo que ésta se sienta incapaz de tomar decisiones sin la aprobación del manipulador. Con el tiempo, la víctima llega a depender emocionalmente del manipulador, lo que hace que sea mucho más difícil para ella romper el ciclo de manipulación. Capítulo 6. ¿Qué están tratando de hacer los manipuladores? Para comprender la magnitud de la manipulación psicológica, es esencial preguntarse, ¿qué están tratando de lograr los manipuladores? A menudo, las personas que manipulan no actúan simplemente por impulso o por el deseo de causar daño inmediato. Hay un objetivo más profundo detrás de sus acciones. En la mayoría de los casos, el manipulador está buscando control y poder sobre las personas a su alrededor, pero los métodos que utilizan varían dependiendo de sus propios intereses, necesidades emocionales y objetivos personales.
Uno de los objetivos principales de los manipuladores es someter la voluntad de sus víctimas. Esto significa que buscan que la víctima se rinda a sus deseos y control, dejándola sin capacidad de decisión propia. A través de diversas tácticas de manipulación, los manipuladores crean una dinámica en la que las víctimas no tienen otra opción más que cumplir con las demandas del manipulador, ya sea por miedo, culpa, dependencia emocional o confusión. El control es una necesidad constante para el manipulador, quien se siente más seguro y poderoso cuando puede dictar las decisiones y comportamientos de los demás. Este control no se limita solo a la toma de decisiones en circunstancias inmediatas. En muchos casos, el manipulador busca controlar la percepción y el pensamiento de la víctima. Esto es especialmente cierto en las relaciones más profundas, donde el manipulador intenta modificar la forma en que la víctima ve el mundo, las personas que la rodean e incluso a sí misma. A través de tácticas como el gaslighting, el manipulador puede hacer que la víctima cuestione sus recuerdos, sus opiniones y, en última instancia, su sentido de identidad. Al controlar la percepción de la víctima, el manipulador puede influir sobre sus creencias y emociones, lo que a su vez afecta las decisiones que toma. Esto crea un ciclo en el que la víctima sigue las órdenes del manipulador sin cuestionarlas, convencida de que está tomando decisiones basadas en su propio juicio, cuando en realidad está siguiendo una narrativa impuesta por el manipulador. Un objetivo adicional que muchos manipuladores persiguen es crear dependencia emocional. Al hacer que la víctima dependa emocionalmente del manipulador, ésta se siente incapaz de actuar sin el apoyo o la validación de la persona manipuladora. La dependencia emocional es una herramienta muy poderosa en el control psicológico, ya que le da al manipulador la capacidad de dictar las emociones, pensamientos y comportamientos de la víctima. Para conseguir esto, el manipulador suele alternar entre comportamientos afectivos y fríos, haciendo que la víctima se sienta constantemente insegura y necesitada de la aprobación del manipulador. Esta dependencia emocional también puede extenderse a la dependencia material. El manipulador puede utilizar su posición de poder para controlar los recursos de la víctima, como el dinero, el tiempo o el acceso a ciertas comodidades. Esto hace que la víctima se sienta atrapada, incapaz de independizarse de su manipulador y, por lo tanto, más dispuesta a cumplir con sus demandas, incluso si éstas son perjudiciales. Otro objetivo común de los manipuladores es socavar la autoestima de la víctima. A través de comentarios despectivos, críticas constantes o desvalorizaciones, el manipulador busca destruir la confianza de la víctima en sí misma. Al hacerlo, debilita su capacidad para tomar decisiones y establecer límites, haciéndola más vulnerable a sus tácticas de control. Cuanto más baja sea la autoestima de la víctima, más probable será que ceda a las demandas del manipulador, ya que se sentirá incapaz de defenderse o de creer que merece algo mejor. En muchas relaciones manipuladoras, los manipuladores también buscan aislar a sus víctimas de su red de apoyo. Ya sea a través del aislamiento físico o emocional, el objetivo es hacer que la víctima dependa exclusivamente del manipulador. Esto puede implicar desacreditar a amigos, familiares o colegas, haciéndole creer a la víctima que estas personas no tienen buenas intenciones o que no pueden ser de confianza. El aislamiento permite al manipulador tener un control más completo sobre la víctima, sin que nadie más intervenga en la relación. Además, el manipulador a menudo se ve a sí mismo como superior a los demás, lo que refuerza su necesidad de control. Esta sensación de superioridad puede llevar al manipulador a ver a las demás personas como simples herramientas que deben ser utilizadas para alcanzar sus propios fines. Los manipuladores tienden a ver el mundo en términos de jerarquías y poder, donde están en la cima y los demás deben someterse a su voluntad para mantener el orden y la estructura que desean. Además de buscar control y poder, los manipuladores también intentan explotar las emociones de sus víctimas para su propio beneficio. Un manipulador astuto sabe cómo leer las emociones de los demás y utiliza esta habilidad para crear situaciones de vulnerabilidad emocional en las que la víctima se sienta incapaz de resistirse. Los manipuladores explotan los miedos, las inseguridades y las ansiedades de las personas para hacerlas sentir que necesitan al manipulador para sentirse completas o seguras. Por ejemplo, un manipulador emocional puede alimentar los miedos de la víctima, haciéndole creer que no es capaz de afrontar la vida sin su apoyo. Esto puede llevar a la víctima a sentirse indefensa y dependiente del manipulador para navegar en su vida cotidiana. Al jugar con los miedos y las inseguridades de la víctima, el manipulador obtiene el control emocional necesario para que la víctima actúe según sus deseos.
En las relaciones de pareja, esta táctica es frecuente. El manipulador puede hacer que la víctima se sienta constantemente temerosa de perder su afecto. Al crear una atmósfera de incertidumbre y ansiedad emocional, el manipulador obtiene el poder de manipular las decisiones y comportamientos de la víctima, ya que ésta se siente atrapada en el ciclo de necesidad emocional y dependencia afectiva. Un manipulador también puede estar buscando obtener recompensas sin tener que ofrecer algo a cambio. Las personas manipuladoras no suelen tener escrúpulos cuando se trata de pedir favores, pedir apoyo o exigir beneficios sin tener ninguna intención de corresponder o devolver el gesto. Esta mentalidad de tomar sin dar es característica de muchos manipuladores, quienes sienten que tienen derecho a aprovecharse de los demás sin ofrecer nada en retorno. De hecho, pueden sentir que no necesitan hacer sacrificios por otras personas, ya que están convencidos de que su bienestar y sus necesidades son lo más importante. En algunos casos, el manipulador puede aplicar la estrategia de la adulación excesiva. Esta táctica es una forma de halago vacío, donde el manipulador alaba en exceso a la víctima, haciendo que se sienta especial, valorada y apreciada. El objetivo es ganar la confianza de la víctima, para luego aprovecharse de ella en momentos de vulnerabilidad. Una vez que la víctima baja la guardia, el manipulador cambia de tácticas, adoptando un comportamiento más controlador o exigente. A través de la adulación excesiva, el manipulador también puede manipular la percepción que la víctima tiene de sí misma. Al hacerla sentir que es increíblemente talentosa, hermosa o especial, el manipulador puede influir en sus decisiones y aumentar su dependencia emocional. La víctima comienza a creer que necesita el reconocimiento o la validación del manipulador para seguir adelante, y esto refuerza el control del manipulador sobre ella. Los manipuladores también buscan obstruir el crecimiento personal de sus víctimas. Esto puede suceder en muchas formas, ya sea en el ámbito profesional, emocional o personal. Al crear situaciones que impiden que la víctima avance o tenga éxito por su cuenta, el manipulador mantiene su poder y control. Este comportamiento es común en relaciones donde uno de los miembros actúa como bloqueador emocional o profesional. En una relación de pareja, por ejemplo, el manipulador puede socavar los logros de la víctima, restando importancia a sus éxitos o incluso criticando sus ambiciones. En el ámbito laboral, un jefe manipulador puede poner obstáculos a las oportunidades de ascenso de sus empleados, minimizando sus méritos y favoreciendo a aquellos que siguen ciegamente sus órdenes. Al hacerlo, el manipulador se asegura de que la víctima no pueda encontrar el empoderamiento necesario para independizarse y desafiar su control. Por otro lado, los manipuladores también buscan crear conflictos innecesarios entre las víctimas y sus seres cercanos. A menudo, los manipuladores son expertos en incitar discordias o en sembrar la duda entre amigos, familiares o colegas. Al hacerlo, los manipuladores obtienen una ventaja adicional al aislar a la víctima de su red de apoyo, lo que les da un mayor control sobre sus pensamientos y decisiones. Además, crear conflictos permite que el manipulador sea percibido como el salvador de la situación, lo que refuerza su poder en la relación. Un manipulador puede fomentar el aislamiento emocional a través de pequeñas y constantes manipulaciones que hacen que la víctima se aleje de las personas que más la apoyan. Al crear tensiones entre la víctima y sus seres queridos, el manipulador asegura que la víctima dependa completamente de él o ella para afecto y apoyo, lo que aumenta aún más el control que el manipulador tiene sobre su vida. Al final, los manipuladores no solo están buscando satisfacción personal o placer en sus relaciones, sino que su principal objetivo es mantener el poder y la superioridad sobre los demás. La necesidad de dominar, controlar y manipular a los demás es un rasgo común en aquellos que utilizan tácticas manipulativas, y a menudo este control se busca a través de medios que parecen inofensivos o incluso amorosos, como la compasión o la generosidad, lo que hace que la manipulación sea aún más difícil de detectar. Capítulo 7. Rasgos de comportamiento de las víctimas favoritas de los manipuladores. Las personas manipuladoras no seleccionan a sus víctimas al azar. En realidad, tienen una percepción aguda de las características psicológicas y emocionales que pueden aprovecharse para obtener lo que desean. A lo largo de este capítulo, exploraremos los rasgos de comportamiento que hacen que algunas personas sean más vulnerables a caer en las trampas de los manipuladores. Conocer estas características puede ser vital para identificar cuando uno mismo o alguien cercano está siendo manipulado. Uno de los rasgos más comunes en las víctimas de manipuladores es la baja autoestima. Las personas que tienen una imagen negativa de sí mismas son más propensas a ser manipuladas.
ya que a menudo buscan la validación externa para sentirse valiosas. Un manipulador, al reconocer esta inseguridad, puede aprovecharse de ella para hacer que la víctima dependa emocionalmente de su aprobación. En lugar de obtener confianza en su propio juicio y habilidades, la víctima busca constantemente el respaldo del manipulador, lo que refuerza la relación de control y dependencia. Cuando alguien tiene baja autoestima, puede ser más susceptible a las críticas y comentarios despectivos de los demás. Un manipulador puede usar estas vulnerabilidades para descalificar constantemente a la víctima, manteniéndola en un estado de inseguridad constante. La víctima, al no sentir que es suficientemente buena o capaz, comienza a depender de las palabras del manipulador para definir su valía, lo que facilita el control emocional del manipulador. Otro rasgo común en las víctimas de manipuladores es la necesidad de complacer a los demás. Las personas que sienten que deben hacer felices a los demás a toda costa, incluso a expensas de su propio bienestar, son presas fáciles para los manipuladores. Estas personas a menudo carecen de límites claros y, por lo tanto, están dispuestas a hacer lo que sea necesario para evitar el conflicto o la desaprobación. Un manipulador puede detectar esta necesidad de complacer y usarla a su favor. A menudo, los manipuladores utilizan el chantaje emocional o las amenazas para que la víctima ceda a sus deseos. El manipulador hace sentir a la víctima que, si no cumple con sus expectativas, la relación se verá afectada negativamente, lo que genera una presión emocional abrumadora sobre la víctima. Esto crea un ciclo en el que la víctima se siente constantemente obligada a hacer cosas para evitar rechazos o represalias, aun cuando esto la perjudica. Las personas que tienen una fuerte necesidad de pertenecer a un grupo o de ser aceptadas son también especialmente vulnerables. Los manipuladores saben que las emociones humanas son muy poderosas cuando se trata de la necesidad de conexión y de afiliación social. Las personas que buscan aprobación o aceptación constantemente pueden ser manipuladas emocionalmente para que cambien su comportamiento, creencias o decisiones para ajustarse a las expectativas del manipulador. Todo con el objetivo de mantener la conexión o el apoyo social que tanto desean. En relaciones amorosas, por ejemplo, el manipulador puede usar esta necesidad de pertenecer para hacer que la víctima se aísle de sus amigos y familiares, creando una dependencia emocional total en la relación. El manipulador, al ser la única fuente de apoyo y afecto de la víctima, refuerza su control y su poder. La víctima, al sentirse querida y aceptada por el manipulador, puede renunciar a su independencia y autonomía para evitar perder esa conexión. Otro rasgo importante que facilita la manipulación es la falta de confianza en el juicio propio. Las personas que no confían plenamente en sus decisiones o habilidades son más susceptibles a que otros les digan qué hacer o cómo actuar. Un manipulador puede aprovecharse de esta falta de confianza para tomar las decisiones por la víctima, haciéndola sentir que no tiene la capacidad de elegir correctamente. Al controlar las decisiones de la víctima, el manipulador se asegura de que ésta siga siempre su camino, sin cuestionar sus deseos o instrucciones. En muchos casos, las personas manipuladas pueden no tener claro lo que es correcto o incorrecto, debido a que el manipulador ha distorsionado su percepción de la realidad. El manipulador puede convencer a la víctima de que sus propias creencias y principios están equivocados, lo que refuerza la idea de que la víctima no puede confiar en sí misma. Esta confusión creada por el manipulador puede hacer que la víctima dependa cada vez más de la persona manipuladora para tomar decisiones y confirmar su valía. Además, la empatía excesiva o el deseo de ayudar a los demás también puede poner a las personas en una posición vulnerable frente a los manipuladores. Las personas altamente empáticas a menudo ponen las necesidades de los demás por encima de las suyas propias, lo que puede llevarlas a aceptar situaciones de abuso o manipulación para no decepcionar a aquellos que las rodean. Los manipuladores, al ser expertos en leer a las personas, pueden detectar la disposición a sacrificarse de la víctima y explotar este rasgo al pedir favores o exigir cosas que no deberían pedirse. Otro rasgo importante de las víctimas preferidas por los manipuladores es la dificultad para establecer límites. Las personas que tienen problemas para poner límites claros y firmes son particularmente susceptibles a la manipulación. Este rasgo se ve en personas que tienen dificultades para decir no o para expresar sus deseos y necesidades de manera directa. La incapacidad para establecer límites saludables permite a los manipuladores tomar el control total sobre la víctima, ya que ésta se siente incapaz de defender sus propios intereses o de rechazar demandas poco razonables.
La falta de límites puede hacer que la víctima se sienta atrapada, sobrecargada o agotada emocionalmente, ya que siempre está cediendo a las demandas del manipulador. Este patrón puede extenderse a todas las áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta las laborales. En una relación de pareja, por ejemplo, un manipulador puede exigir constantemente la atención y los esfuerzos de la víctima, mientras que ésta, al no saber cómo establecer límites, termina sacrificando sus propios deseos y bienestar por el bien del manipulador. Las víctimas que tienen dificultades para poner límites también pueden sentirse culpables por defenderse o decir no, lo que agrava aún más la situación. El manipulador se aprovecha de esta falta de firmeza emocional para explotar el deseo de la víctima de evitar el conflicto. Con el tiempo, la víctima comienza a sentirse más vulnerable y controlada, ya que siempre está en una posición de sumisión frente al manipulador. Además, las personas altamente sensibles o con una gran necesidad de aprobación externa son más propensas a caer bajo la influencia de manipuladores. Los manipuladores a menudo se aprovechan de la sensibilidad emocional de la víctima, sabiendo que cualquier crítica o comentario negativo puede tener un gran impacto en su autoestima y bienestar emocional. Estos individuos tienden a internalizar las críticas y las negativas de los demás, lo que los hace más susceptibles a la manipulación emocional. Al sentirse profundamente afectadas por las palabras o acciones del manipulador, las víctimas tienden a buscar la aprobación constante, buscando evitar la desaprobación del manipulador a toda costa. Esta necesidad de validación puede hacer que la víctima dependa emocionalmente del manipulador, que la mantiene bajo control a través de la manipulación de sus emociones. El manipulador puede usar la adulación y la crítica en un ciclo de refuerzo para mantener a la víctima atrapada emocionalmente. Otro rasgo común entre las víctimas de los manipuladores es la falta de confianza en los demás. Esto puede surgir de experiencias pasadas de abuso o manipulación, lo que lleva a la víctima a desconfiar de las intenciones de los demás. Sin embargo, esta desconfianza puede hacer que la víctima sea más vulnerable a los manipuladores, ya que tiende a ver al manipulador como alguien que es confiable en comparación con otros. El manipulador, al reconocer esta falta de confianza, puede presentarse como el único aliado de la víctima, ganándose su lealtad y dependencia emocional. La falta de confianza en los demás también puede llevar a la víctima a aislarse socialmente, lo que facilita que el manipulador controle la relación sin que otras personas intervengan o cuestionen el comportamiento del manipulador. Al estar aislada de su red de apoyo, la víctima se ve obligada a depender completamente del manipulador para su bienestar emocional, lo que refuerza el control y la manipulación. Una característica adicional que los manipuladores buscan en sus víctimas es la idealización de la relación. Las personas que idealizan a sus parejas, amigos o incluso jefes tienden a ver lo mejor de ellos, incluso cuando hay claras señales de manipulación. Estas víctimas son más propensas a perdonar rápidamente las faltas del manipulador, convencidas de que la relación es valiosa y que las acciones del manipulador no son tan malas como parecen. Esta idealización puede hacer que la víctima se sienta culpable por cuestionar el comportamiento del manipulador, lo que le permite al manipulador continuar controlando la relación. La idealización de la relación puede ser particularmente peligrosa porque puede hacer que la víctima se vuelva ciega ante las señales de abuso o manipulación, justificando los comportamientos manipulativos y tóxicos del manipulador. En muchos casos, las víctimas idealizan tanto la relación que no pueden ver lo dañina que es, lo que las hace más propensas a tolerar conductas destructivas. Finalmente, otro rasgo común de las víctimas preferidas por los manipuladores es la falta de asertividad. Las personas que no pueden expresar sus deseos, necesidades o sentimientos de manera directa y respetuosa son fácilmente manipulables, ya que el manipulador puede hacer que se sientan culpables por tener sus propias opiniones o deseos. Los manipuladores aprovechan esta falta de asertividad para controlar las decisiones de la víctima, ya que sabe que, al no ser capaz de defenderse, la víctima cederá fácilmente. La falta de asertividad no solo afecta a las relaciones personales, sino también el rendimiento en el trabajo o en otros entornos sociales. Las personas que carecen de habilidades para defender sus derechos pueden ser explotadas por manipuladores, ya que el manipulador sabe que puede lograr lo que quiere sin enfrentar resistencia. Un rasgo adicional que hace a las víctimas favoritas de los manipuladores es la falta de experiencia en identificar manipulación. Muchas personas, especialmente aquellas que no han estado expuestas previamente a relaciones tóxicas o manipuladoras, pueden no reconocer las señales de manipulación cuando las encuentran. Esto es particularmente cierto
cuando la manipulación se presenta de manera suave y encubierta, como en los casos de manipulación emocional o pasivo-agresiva. Cuando alguien no está familiarizado con las tácticas manipulativas, puede tener dificultades para identificar cuando se le está utilizando. Este desconocimiento permite que el manipulador actúe con mayor libertad, sin que la víctima se dé cuenta de que está siendo controlada o explotada. A menudo, los manipuladores más experimentados saben cómo disfrazar su manipulación de una manera que parece completamente razonable, lo que deja a la víctima confundida y sin saber cómo reaccionar. La dificultad para reconocer las señales de abuso es otro componente clave que pone a las víctimas en una posición vulnerable. Las víctimas que carecen de un sentido claro de lo que constituye una relación saludable pueden no reconocer los patrones abusivos o manipulativos como tales. Esto puede llevar a una falta de autoprotección, donde la víctima no sabe cómo establecer límites o cómo rechazar comportamientos inadecuados. En este caso, el manipulador puede utilizar la negación o la justificación de su comportamiento para minimizar el daño que está causando, lo que refuerza aún más su control sobre la víctima. Otro rasgo de las víctimas favoritas de los manipuladores es una tendencia a priorizar las necesidades de los demás sobre las propias. Las personas con este rasgo a menudo se sacrifican a sí mismas por el bienestar de los demás, sin considerar sus propios intereses, deseos o necesidades. Aunque este comportamiento puede ser admirado en ciertas culturas, los manipuladores lo explotan al máximo, ya que saben que la víctima estará dispuesta a hacer sacrificios, comprometiendo su bienestar emocional, físico o mental para complacer a los demás. Los manipuladores perciben esta disposición a sacrificar las propias necesidades como una oportunidad para manipular. Pueden aprovechar el deseo de la víctima de complacer a los demás y manipularla para que haga lo que ellos desean, incluso si esto perjudica a la víctima a largo plazo. Esta tendencia también facilita que el manipulador utilice tácticas de culpa o chantaje emocional para que la víctima se sienta obligada a satisfacer sus necesidades, incluso a expensas de su bienestar. La necesidad de estar en control de las relaciones también es un rasgo que los manipuladores explotan en las víctimas. Las personas que tienen una fuerte necesidad de comandar o organizar en sus relaciones pueden ser fácilmente manipuladas por aquellos que tienen habilidades de manipulación emocional más sofisticadas. Los manipuladores a menudo buscan a víctimas que son muy responsables o perfeccionistas, ya que estas personas están acostumbradas a tomar las riendas y pueden ser presionadas a asumir responsabilidades adicionales en la relación. El manipulador, al notar este comportamiento, puede aprovecharlo para exigir más de la víctima, puede hacerle creer que está haciendo un favor al tomar el control de la situación o al resolver un problema. A medida que la víctima sigue asumiendo más responsabilidades, el manipulador gana más poder y la víctima se ve atrapada en un ciclo de cumplir constantemente con las expectativas del manipulador, sin reconocer que está siendo utilizada. Las personas con alta empatía también son víctimas comunes de manipuladores, ya que su capacidad para ponerse en el lugar de los demás puede hacerlas especialmente vulnerables al abuso emocional. Los manipuladores aprovechan la compasión y deseo de ayudar de las personas empáticas para manipularlas emocionalmente. Los manipuladores saben que las personas empáticas tienen una tendencia a asumir la responsabilidad del bienestar de los demás, incluso si esto significa ignorar sus propios sentimientos y necesidades. El manipulador puede explotar esta empatía, pidiendo constantemente favores o manipulando a la víctima para que cuide de él o ella, sin ofrecer nada a cambio. Finalmente, las personas que evitan conflictos o que prefieren mantener la paz pueden ser fácilmente manipuladas por quienes buscan controlar. Los manipuladores suelen actuar de manera agresiva o desafiante, y al no querer enfrentarse o provocar confrontaciones, la víctima cede ante las demandas del manipulador. Este patrón de evitar el conflicto hace que la víctima no se atreva a cuestionar las tácticas manipulativas del agresor, por temor a que la situación se deteriore aún más. En este caso, el manipulador se aprovecha de la incapacidad de la víctima para poner límites y enfrentar los conflictos de manera directa. Capítulo 8. Defensa contra la manipulación. La manipulación psicológica puede ser devastadora, pero es posible defenderse de ella. La clave para protegerse de los manipuladores radica en reconocer sus tácticas, fortalecer nuestra resiliencia emocional y establecer límites claros. En este capítulo exploraremos diversas estrategias que podemos emplear para blindarnos de la manipulación y recuperar el control sobre nuestras vidas y nuestras decisiones.
El primer paso fundamental para defenderse de la manipulación es aprender a identificar las señales de advertencia. Los manipuladores suelen emplear tácticas comunes como el gaslighting, la proyección, la culpa y el chantaje emocional. Al familiarizarnos con estos comportamientos, podemos comenzar a reconocer cuando alguien está intentando influir en nuestra toma de decisiones o distorsionar nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si alguien constantemente te hace dudar de tu memoria o de tus decisiones, esto podría ser una señal clara de gaslighting. Si sientes que siempre estás haciendo cosas para evitar que alguien se enoje, o si te sientes culpable por no cumplir con las expectativas de otra persona, estas son señales de que podrías estar siendo manipulado. El primer paso para defenderte es reconocer estas tácticas antes de que se profundicen y comiences a sentirte atrapado en ellas. Establecer límites saludables es una de las defensas más poderosas contra la manipulación. Muchas víctimas de manipuladores no saben cómo decir no o establecer límites claros. Las personas manipuladoras tienden a aprovecharse de esta falta de límites para controlar a las víctimas. Y si no se establecen límites claros desde el principio, los manipuladores seguirán cruzándolos. Es crucial aprender a establecer límites firmes pero respetuosos con los demás. Esto significa ser capaz de decir no cuando es necesario, sin sentirte culpable por hacerlo. Establecer límites también implica ser honesto con los demás sobre lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no, y ser consistente en hacerlos cumplir. Cuanto más claro seas sobre tus límites, más difícil será para los manipuladores aprovecharse de ti. Además de establecer límites, es fundamental fortalecer nuestra autoestima. Las personas con baja autoestima son más vulnerables a la manipulación, ya que tienden a buscar la validación externa y a sentirse responsables de los sentimientos y necesidades de los demás. Los manipuladores aprovechan estas inseguridades para crear dependencia emocional y controlar las decisiones de la víctima. Fortalecer la autoestima implica aprender a valorarnos por lo que somos, sin depender de la aprobación de los demás. Esto puede implicar trabajar en el autoconocimiento, reconocer nuestras fortalezas y debilidades, y construir una red de apoyo que nos ayude a mantener una imagen saludable de nosotros mismos. Cuanto más fuerte sea nuestra autoestima, más fácil será reconocer cuando alguien está intentando manipularnos emocionalmente, y menos probable será que caigamos en sus tácticas. Otro paso importante en la defensa contra la manipulación es aprender a tomar decisiones de manera autónoma. Los manipuladores buscan que sus víctimas dependan de ellos para tomar decisiones, ya sea en relación con la vida personal, el trabajo o las relaciones. Este control sobre la toma de decisiones refuerza el poder que el manipulador tiene sobre la víctima. Para defenderse, es crucial fortalecer nuestra independencia al tomar decisiones. Esto implica confiar en nuestra intuición, aprender a sopesar las opciones de manera lógica y sin influencia externa, y no tener miedo de tomar decisiones que puedan no ser populares o agradar a los demás. Cuanto más confiados estemos en nuestra capacidad para tomar decisiones, menos probable será que un manipulador nos haga dudar de nuestras elecciones o nos manipule hacia sus propios intereses. Una de las defensas más efectivas contra la manipulación es aprender a ser asertivo. La asertividad es la capacidad de expresar nuestros pensamientos, deseos, emociones y derechos de manera clara, respetuosa y sin agresividad. Las personas manipuladoras suelen explotar la falta de asertividad en sus víctimas para que ceda a sus demandas. Al ser asertivos, podemos defender nuestros intereses y necesidades sin sentirnos culpables por hacerlo. Ser asertivo implica comunicar nuestras necesidades y expectativas de manera directa y honesta, sin dejar que los demás nos presionen o nos hagan sentir responsables de sus emociones o deseos. La asertividad también implica decir no cuando sea necesario, sin tener miedo a la desaprobación o al rechazo. Al practicar la asertividad, podemos establecer relaciones más equilibradas y protegernos de quienes intentan manipularnos emocionalmente. La autoconciencia es otra herramienta crucial en la defensa contra la manipulación. Ser conscientes de nuestras propias emociones, creencias y reacciones nos permite detectar cuando estamos siendo manipulados. Los manipuladores son expertos en leer a las personas y aprovecharse de sus inseguridades, pero si somos conscientes de lo que nos está sucediendo emocionalmente, podemos identificar los patrones manipulativos antes de que nos afecten demasiado.
Es importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre cómo nos sentimos en diferentes situaciones y con diferentes personas. ¿Nos sentimos agotados, ansiosos o culpables después de interactuar con alguien? ¿Hay señales de que estamos sacrificando nuestro bienestar emocional para satisfacer a los demás? La autoconciencia nos permite hacer frente a estas emociones y tomar decisiones más saludables, sin caer en las trampas de la manipulación. Construir una red de apoyo sólida también es esencial para protegernos de los manipuladores. Las personas manipuladoras tienden a aislar a sus víctimas de sus amigos y familiares para que puedan ejercer un control más completo. Sin embargo, al rodearnos de personas de confianza que nos ofrezcan perspectiva, apoyo y consejo, podemos mantenernos más fuertes frente a los manipuladores. La opinión de las personas que nos quieren y nos apoyan es un recurso invaluable, ya que a menudo nos puede ayudar a ver las cosas con más claridad cuando estamos atrapados en una relación manipuladora. Además, las personas de confianza pueden alertarnos sobre comportamientos manipulativos que no habíamos notado, proporcionándonos un refugio emocional y un sistema de apoyo que nos ayuda a recuperar nuestra autonomía. Al tener una red de apoyo, podemos sentirnos más seguros y capaces de resistir los intentos de manipulación. La práctica del desapego emocional es otra defensa efectiva contra la manipulación. El desapego emocional no significa ser insensible o indiferente, sino más bien mantener una cierta distancia emocional para no permitir que las emociones de los demás controlen nuestra propia estabilidad emocional. Cuando estamos emocionalmente involucrados en una relación manipuladora, el manipulador puede aprovechar nuestras emociones para hacernos tomar decisiones impulsivas o irracionales. El desapego emocional nos permite tomar decisiones de manera más objetiva y racional, sin dejar que las tácticas de manipulación afecten nuestra paz mental. Esto no significa desentenderse completamente de las personas o situaciones, sino ser capaces de mantener nuestra autonomía emocional, lo que nos ayuda a protegernos de los intentos de control y manipulación. Finalmente, uno de los métodos más efectivos de defensa contra la manipulación es aprender a confrontar el comportamiento manipulativo de manera directa y respetuosa. A menudo, los manipuladores se aprovechan de nuestra indecisión o falta de acción. Si detectamos un comportamiento manipulativo, es importante abordarlo de manera clara y directa, sin caer en provocaciones o actitudes defensivas. Al confrontar el manipulador, les estamos enviando un mensaje claro de que sus tácticas no nos afectan y que no cederemos a su control. Es importante recordar que confrontar la manipulación no siempre significa una confrontación abierta o agresiva. A veces, simplemente hacer preguntas sobre sus acciones o señalar de manera calmada y firme que sus comportamientos no son aceptables puede ser suficiente para que el manipulador se detenga. La clave está en ser claros, firmes y no dejar que sus tácticas nos hagan sentir inseguros o culpables. Un aspecto fundamental de la defensa contra la manipulación es la toma de decisiones independiente. Los manipuladores buscan que sus víctimas tomen decisiones basadas en las necesidades o deseos del manipulador, no en sus propios intereses. La independencia en la toma de decisiones implica tener confianza en tu propio juicio, sin permitir que la influencia de los manipuladores nuble tu capacidad de elegir lo que es mejor para ti. Esto se logra a través de la autonomía emocional y mental, que se construye al reconocer y valorar nuestras propias opiniones y sentimientos. Para muchas personas, especialmente aquellas que han sido manipuladas, esto puede ser un proceso desafiante. Sin embargo, es crucial aprender a valorar nuestras decisiones y a confiar en nuestra intuición. Al hacerlo, reducimos la probabilidad de ser manipulados, ya que no dependeremos de la validación externa ni nos dejaremos influenciar por opiniones o presiones externas. En paralelo, aprender a decir no de manera firme y respetuosa es una de las mejores formas de protegerse de la manipulación. Las personas manipuladoras se aprovechan de nuestra tendencia a decir sí a todo, por temor a que nos rechacen o nos critiquen. Sin embargo, decir no cuando algo no se ajusta a nuestras necesidades o principios es una herramienta poderosa para mantener el control sobre nuestras vidas. Al decir no, estamos demostrando que no estamos dispuestos a ceder ante las demandas ajenas si éstas no son saludables o razonables. A menudo, aprender a decir no implica practicar la asertividad en situaciones cotidianas. La asertividad es la habilidad de expresar nuestros pensamientos y necesidades de manera clara y respetuosa, sin sentir culpa o miedo a la desaprobación. Al ser asertivos, podemos proteger nuestras emociones y nuestras decisiones sin permitir que los manipuladores tomen el control de nuestra vida. La asertividad no solo se limita a rechazar peticiones,
sino también a comunicar nuestras expectativas de manera clara desde el principio para evitar malentendidos o manipulaciones a largo plazo. Otra forma efectiva de defenderse contra los manipuladores es crear una mentalidad de desapego saludable. Los manipuladores a menudo alimentan una relación de dependencia emocional en la que la víctima se siente atrapada por la necesidad de complacer al manipulador para sentirse aceptada o querida. El desapego saludable significa mantener un equilibrio en las relaciones, donde nuestros sentimientos y deseos no están subordinados a los del manipulador. El desapego saludable también implica aprender a reconocer cuando una relación se está volviendo destructiva o controladora. Si un manipulador utiliza tácticas emocionales para obligarnos a hacer cosas que no queremos hacer, el desapego emocional nos permite tomar distancia de la relación para proteger nuestro bienestar. Al mantener nuestra independencia emocional, no permitimos que la influencia de otra persona nuble nuestra capacidad de tomar decisiones y cuidar de nosotros mismos. Una herramienta esencial para defenderse de los manipuladores es el autocuidado. Los manipuladores, a menudo, intentan hacer que las víctimas se centren completamente en ellos, sacrificando su propio bienestar por el de los demás. Sin embargo, cuando no nos dedicamos tiempo y espacio para cuidar de nosotros mismos, nuestras emociones y nuestras necesidades terminan siendo suplantadas por las de otros. El autocuidado implica reconocer nuestras necesidades emocionales y físicas y asegurarnos de que se satisfacen. Esto puede ser tan simple como asegurarse de tener tiempo para descansar, comer saludablemente, hacer ejercicio y practicar actividades que nos relajen y nos hagan sentir bien. El autocuidado también significa poner límites a las demandas de los demás, especialmente cuando esas demandas afectan negativamente nuestra salud o nuestro bienestar. Al priorizar nuestro propio cuidado, estamos construyendo una barrera emocional contra la manipulación, ya que no permitimos que las necesidades de los demás nos sobrepasen. La educación continua sobre los comportamientos manipulativos es una herramienta crucial para protegernos de ellos. Cuanto más aprendemos sobre las tácticas de manipulación y cómo funcionan, mejor preparados estamos para reconocerlas en nuestras relaciones. La lectura sobre psicología, el desarrollo personal, las relaciones saludables y las dinámicas de poder nos da las herramientas necesarias para identificar las señales de manipulación antes de que tengan un impacto negativo en nuestra vida. Finalmente, si te das cuenta de que estás atrapado en una relación manipuladora, no dudes en buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero especializado puede ayudarte a identificar los patrones de manipulación en tu vida, proporcionarte estrategias para fortalecer tu autoestima y enseñarte a establecer límites saludables. No hay vergüenza en buscar ayuda. De hecho, es una señal de fortaleza y autorrespeto. El apoyo de un profesional puede ayudarte a salir de una relación manipuladora y a sanar emocionalmente. Capítulo 9. Conclusión. A lo largo de este libro, hemos explorado las profundidades de la manipulación psicológica y emocional, entendiendo tanto las tácticas que utilizan los manipuladores como los rasgos de comportamiento que pueden hacer que algunas personas sean más vulnerables a caer en sus trampas. Al comprender cómo funciona la manipulación, no solo podemos protegernos de los manipuladores, sino también empoderarnos para tomar el control de nuestras vidas y relaciones de manera más saludable. La manipulación emocional no siempre es evidente. A menudo, los manipuladores actúan de manera sutil, disfrazando sus tácticas bajo la apariencia de amabilidad, afecto o preocupación. Es por eso que la educación y la conciencia son las primeras líneas de defensa más poderosas contra estos individuos. Al aprender a identificar las señales de advertencia y al fortalecer nuestra autoestima, nos volvemos menos susceptibles a caer en las tácticas manipulativas. Uno de los puntos clave de este libro es el poder de los límites. Establecer límites saludables no solo nos protege de la manipulación, sino que también nos permite mantener relaciones equilibradas y auténticas. Los manipuladores prosperan en la falta de límites, ya que esto les permite controlar nuestras decisiones y emociones. Cuando somos capaces de decir no de manera asertiva y respetuosa, creamos una barrera emocional contra el abuso y el control. Además, hemos hablado sobre la importancia del autocuidado y la autoconfianza. Los manipuladores, a menudo, intentan socavar nuestra autoestima y hacernos sentir inseguros o incapaces. Sin embargo, al trabajar en nuestra autoconfianza, al practicar el autocuidado y al fortalecer nuestra independencia emocional, podemos reducir el impacto que las tácticas manipuladoras tienen en nuestras vidas. La clave está en reconocer nuestro valor y en no permitir que los demás nos hagan sentir menos que lo que somos. Fortalecer nuestra independencia emocional es otro aspecto crucial de la defensa contra la manipulación. Los manipuladores intentan crear una dependencia emocional en sus víctimas,
haciéndolas sentir que no pueden vivir sin ellos. A través de la independencia emocional, podemos mantener nuestra autonomía, tomar nuestras propias decisiones y no depender de nadie para sentirnos validados o completos. Es un proceso que requiere trabajo constante, pero que nos da el poder de liberarnos de las relaciones tóxicas y manipulativas. Por supuesto, el proceso de defensa no siempre es fácil y a veces nos enfrentamos a relaciones manipuladoras que son difíciles de dejar atrás. Sin embargo, el primer paso hacia la libertad es reconocer que estamos siendo manipulados. Al hacerlo, comenzamos a tomar el control de la situación, a tomar decisiones conscientes y a actuar con confianza. Buscar ayuda profesional es una de las decisiones más valiosas que podemos tomar si nos encontramos atrapados en una relación manipuladora. Un terapeuta o consejero puede proporcionarnos las herramientas y el apoyo que necesitamos para salir de un ciclo tóxico y comenzar a sanar emocionalmente. A veces, la manipulación puede ser tan insidiosa que necesitamos una perspectiva externa para identificar lo que está sucediendo y encontrar un camino hacia la recuperación. El camino hacia la recuperación de la manipulación emocional puede ser largo, pero es profundamente transformador. Al comprender las tácticas manipulativas y cómo se manifiestan en nuestras relaciones, comenzamos a liberarnos del control de aquellos que buscan explotarnos. Este conocimiento no solo nos permite protegernos, sino también empoderarnos para crear relaciones más saludables, basadas en el respeto mutuo y la autonomía. Además, es importante recordar que la manipulación emocional no solo se da en relaciones personales o familiares, puede encontrarse también en entornos laborales, sociales o incluso en interacciones cotidianas con personas que se aprovechan de nuestra bondad o vulnerabilidad. Los manipuladores están presentes en todos los ámbitos de la vida y reconocer sus tácticas es esencial para mantener el control sobre nuestras vidas y no caer en sus trampas. Es fundamental entender que la manipulación no define a la víctima. Las personas que caen en las trampas de los manipuladores no son débiles ni incapaces, sino que simplemente pueden no haber tenido las herramientas necesarias para reconocer los signos de abuso emocional. De hecho, muchas veces las víctimas son personas muy empáticas, confiables y generosas, cualidades que los manipuladores explotan para sus propios fines. Sin embargo, nuestra capacidad de aprender y crecer nos permite cambiar nuestra situación y reconstruir nuestras vidas de manera más saludable. A lo largo de este libro, hemos hablado sobre cómo los manipuladores buscan control, poder, validación y beneficios personales a expensas de los demás. El primer paso para liberarnos de su influencia es aceptar que no estamos obligados a vivir bajo su control. Al establecer límites claros, fortalecer nuestra autoestima y aprender a decir no, comenzamos a tomar el control de nuestras decisiones y a recuperar el espacio que nos corresponde. Las relaciones humanas son complejas y a veces las dinámicas manipuladoras pueden ser difíciles de reconocer o de cambiar. No obstante, al tomar conciencia de las señales de manipulación y al empezar a implementar estrategias de defensa, podemos empezar a crear relaciones basadas en el respeto, la equidad y el apoyo mutuo, donde nadie tenga el control sobre las emociones o decisiones de otra persona. Finalmente, es importante recordar que la manipulación emocional no es amor. Los manipuladores suelen disfrazar sus tácticas con la apariencia de afecto o preocupación, pero sus acciones no buscan el bienestar genuino de la víctima, sino su control. Al identificar estas tácticas, podemos alejarnos de las relaciones tóxicas y abrirnos a conexiones más sanas y equilibradas, donde el amor y el respeto son los pilares fundamentales. Al final, la verdadera libertad emocional y personal proviene de reconocer nuestra valía, nuestras emociones y nuestros derechos. Cuando nos mantenemos firmes en nuestras creencias y valores, cuando nos rodeamos de personas que nos apoyan y cuando confiamos en nuestra capacidad de tomar decisiones, podemos vivir una vida más libre de la manipulación y el control. Este camino no es fácil, pero es posible, y la recompensa es una vida más rica, más auténtica y más plena.